noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Las autoridades del Estado tienen un orden de declaración que la gente ya casi ha olvidado, pero conviene recordarlo. La autoridad número 1 del Estado es el rey, que es el jefe del Estado. Teóricamente tiene que arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. En realidad estás venir para que le chillen los separatistas en los partidos de fútbol, pero bueno, no por eso deja de ser la primera autoridad del Estado. La segunda es el presidente del gobierno, que no es el presidente del país, contra lo que quiere tanta gente, y él mismo solo es el presidente del gobierno, presidente del Consejo de Ministros, se llamó en otro tiempo a esto. La tercera autoridad del Estado es el presidente del Congreso y la cuarta es el presidente del Senado, Cámara que ha quedado enteramente reducida simplemente a una especie de altavoz de la oposición porque el gobierno sencillamente la desdeña, el presidente del gobierno ya ni va. Me fijaría en la tercera autoridad del Estado, nada menos que es doña Francina Armengol, porque doña Francina Armengol no puede ser ni un segundo más, ni tercera, ni cuarta, ni sexta autoridad del Estado. Francina Armengol ha mentido abiertamente. Mintió abiertamente ante la Comisión del Congreso, mintió a su propia gente, a su propia Cámara, y ha mentido abiertamente en el Tribunal Supremo cuando ha negado por activa y por pasiva tener relación alguna con Koldo García, más que algún encuentro pasajero, y por tanto estar enteramente al margen del follón de las mascarillas, mientras que los informes de la UCO, grabaciones adjuntas, manifiestan exactamente lo contrario. Fue Francina Armengol la que permitió la contratación del grupo de Koldo y compañía en las Islas Baleares. Fue Francina Armengol la que permitió que se ejecutara el pago antes de firmar ningún contrato. Fue Francina Armengol, en fin, la que siguió vinculada a ese grupo pidiéndole otras cosas a Ábalos. Por cierto, también dijo que no había hablado nunca con Ábalos de ese asunto y resulta que sí. Pues mire, tiene que irse. Es asombroso que la presidenta del Congreso mienta al Congreso, mienta al Tribunal Supremo y siga allí. Vox el viernes, me parece que fue, el jueves, Jorge Campos lo hizo, ya anunció acciones judiciales y por supuesto pidió su dimisión. Hoy lo ha hecho Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular. Y ahora, señores, creo que habría que hablar en consecuencia. Si ella no se va, tendrán que irse otros. Es decir, o mejor dicho, no ir. Lo que no tiene ningún sentido es que una persona que manifiestamente ha quedado en evidencia ante toda la opinión pública española siga presidiendo las Cortes ni un minuto más. Creo que ella se quedará allí. Creo que los diputados seguirán yendo al Congreso. Creo que seguirá habiendo declaraciones. Y el ciudadano se quedará con la penosa impresión de siempre, que por más cosas que pasen, al final nunca pasa nada. Porque los que tienen que dar el paso, unos u otros, no lo dan, pero a lo mejor es momento de empezar a darlos. ...21:48, 20:48 en las Islas Canarias y un montón de cosas que contar. Por de María Jesús Montero y la SEPI ha sido para no creérselo. En fin, parece que a ella le ha faltado decir la sepia, yo qué sé. Ay, Dios mío, titulares, qué fatiga. Bueno, lo de Barcelona, el aquelarre, esto hay que contarlo. Sánchez y Soros, Soros y Sánchez resucitan o lo intentan a la izquierda globalista. Ha sido muy interesante ver que Soros daba la bienvenida a la gente como si el anfitrión fuera él. Es que era él, claro. Y luego todos los demás pues en torno a la pedridad, ¿no? Lula, Chimpún, Petro, todos esos países a los que queremos parecernos. Mientras esta gente arreglaba el mundo real está naufragando. Y muy particularmente hay que fijarse en la generación más joven. Vamos a ver, los jóvenes hoy son un 72% más pobres, se dice pronto, que cuando la crisis financiera de 2008. Ahí hemos puesto 20 años porque era más fácil que por 18, pero concretamente desde 2008. Lo dice el último informe de la encuesta de familias del Banco de España. Dicen también, por cierto, datos concomitantes, que la mayor parte de los jóvenes españoles están sobretitulados y que en los trabajos
la gente está sobretitulada, lo cual quiere decir dos cosas. Uno, nuestras universidades dan títulos que tienen bastante poco que ver con la realidad sociolaboral. Dos, nuestra realidad laboral, nuestra realidad económica es la de un país que ya no necesita gente especialmente titulada, porque tenemos una economía de muy baja productividad. Bueno, pues de todo eso hablaremos hoy. Debate de debates, y es muy interesante. Vamos a ver, ¿qué tiene de malo la prioridad nacional o la preferencia nacional? O sea, que puestos a repartir las ayudas sociales, tú busques antes a la gente de tu país que a la gente de fuera. Sobre todo cuando se trata de gente de fuera ilegal. Esto de la prioridad nacional, que es un clásico, por cierto, del discurso antiinmigracionista europeo desde los años 80, ya Nifs de Galú y el Club de los Loix y todo eso, forma parte del pacto de gobierno PP-Vox en Extremadura. Pedro Sánchez prácticamente decía que esto era discriminación racial. A ver, no, discriminación racial es discriminar a los españoles, que son los tuyos. Flamenco, claro. Vamos a debatirlo. Luego hay que hablar de esto, de lo de la Real Sociedad no tiene nombre. Bueno, sí lo tiene. Oiga, ya está bien, no hay que soportarlo más. O sea, que se vayan fuera. ¿Pero para qué queremos a la Real Sociedad en las competiciones españolas? A ver, es que no lo sé. Que vayan al campo insultando a España, a los españoles, montando bronca, asaltando furgonetas, como hemos visto, ¿verdad? Para echarlos de la carretera, a pitar al rey, al niño. Ahí. Hay 3 furgonetas de hinchas de la Real tratando de sacar de la carretera a una furgoneta del Atleti. O sea, ¿de verdad hay que soportar esto? Vamos a ver, lo primero que se le viene a usted a la cabeza es lo que se nos ha venido a todos, que se vayan a la mierda. Lo segundo, un poco más institucional, es, mire, el editorial del diario Marca de hoy. Próximo equipo cuya hinchada pite el himno, un año fuera de la competición. Pues a lo mejor es una buena forma de empezar, hasta que Tebas despierte un poquito, no sé. Tebas o cambia la B por la V, que esa es otra opción. Y luego ya ha hablado Luis Bárcenas en el juicio de la Audiencia, de la Audiencia Nacional, y está en el Quinto Pino, ¿no? En San Fernando de Henares, creo. Con todos los respetos a los amigos del corredor que nos ven, que son muchísimos, pero vamos, que no ha sido en la capital. Lo interesante es que parece que empezó a tirar de la manta con el asunto de MR y de Mariano Rajoy, y lo que pasó con aquellos sobres, y que Rajoy lo sabía todo. Y si hay que mostrar en una sola figura la corrupción del bipartidismo, me parece que hoy era el día. Por un lado, María Jesús Montero en la Comisión de las Cortes. Por otra parte, Luis Bárcenas aquí. Joder. Veremos todo esto y alguna cosa más con nuestros contertulios de esta noche, compañeros también de fatigas, sobre todo ahora. Don Borja Montoro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¡Hombre! ¡Qué magnífico libro! ¡Qué magnífico libro! Me lo han traído los Reyes hoy. Sí, señor, los han sido los Reyes de España. Muchas gracias. Hay que decir una cosa, por puro azar, que ahí en la descripción que hace la IA de Google del libro, ¿Sí? es perfecta. ¿Qué descripción hace? Es perfectamente lo que es el libro, de lo que va, lo que y no, yo no lo he hecho, o sea que, en fin, alguien ha tenido ahí un trabajo francamente. Reiniciar España, sale al evento el día 29, ya sabe usted. En fin, el libro. Borja, bienvenido. Pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Faltaría más, un placer. Don Carlos Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, yo sí puedo, y por formación profesional, me apunto a lo de pedir la dimisión de Francina Armengol. Solo que a mí que dimita por lo que hizo cuando era presidenta de la Comunidad de las Islas Baleares, digamos que me pone poco. Yo preferiría que dimitiese por ser parcial y sesgada en la dirección de los debates de las Cortes, por tener secuestrado a la mitad del proceso legislativo y bloqueadas iniciativas tanto del Gobierno como sobre todo de la oposición, por sancionar a diputados sin ningún motivo, por amparar a otros que sancionan a diputados sin ningún motivo. Esta tarde han tirado a un diputado del PP de una de las comisiones, por supuesto una presidenta socialista valenciana, además. Por retirar la palabra, por borrar afirmaciones del diario de sesiones, por lo tanto manipulando el legado que vayamos a dejar a nuestras futuras generaciones de los debates que se han verificado durante estos años en las Cortes, por dilapidar el dinero de todos en traductores y en gastos absolutamente fantasiosos, por no saber poner la bandera nacional en su sitio cada vez que viene un dignatario extranjero. Creo que ya te he dicho 6 o 7, pues añádelas a las 3 o 4 que vosotros habéis mencionado ya y nos hacen una docena.
Bueno, pues son más razones para efectivamente esa dimisión. Cuando ha mentido a las Cortes, la Comisión, y cuando ha mentido al Supremo, era presidente del Congreso. Vale. Además. Estamos hablando de Todo se ha su dicho, todo se ha gestión dicho. como presidente No, de las Islas Baleares. acumula un largo historial que puede usted, por otra parte, rastrear en cualquier lado, porque está lleno, vamos, es que joder, de las cosas del marido. Su fama le precedía. Así es. Bueno, a todo esto, ya que como Carlos es valenciano como un servidor, como usted sabe, el 8 de mayo en Valencia, en los Rat Penat, presentamos el libro. Que lo sepa usted. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Juan Iranzo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar con todos vosotros en este entorno de libertad. Y efectivamente, hay otro asunto muy grave en el señor Armengol, que España no sanciona suficientemente y que en cambio en el mundo anglosajón es gravísimo, el mentir a la sociedad. Hay que recordar que todo el asunto de Clinton era si había mentido o no respecto a sus relaciones sexuales. En el caso de Inglaterra, el haber mentido le costó el puesto a varios ministros. El hecho de haber mentido, falsificando una tesis doctoral, también ha costado puestos. ¿Por qué? Porque en el mundo anglosajón la mentira es uno de los grandes pecados, sobre todo para los políticos, porque quiere decir que los ciudadanos no podemos fiarnos de esa persona. Es verdad que hay un precedente mucho más grave, que es el presidente del gobierno, que miente permanentemente, Pedro Sánchez. Pero en este caso, en el caso de la señora Armengol, es que además ha mentido por escrito. Por tanto, no puede decir que se le interpretó mal, porque no declaró personalmente, sino que se acogió al privilegio de declarar por escrito. Y por eso creo que es fundamental que, como primer paso, vaya precisamente a declarar en persona. Ahí queda eso. Es verdad. Juan, bienvenido, buenas noches. Hablaremos de más cosas también, también de lo de María Corina Machado, en fin, hay mucho que contar esta noche. Y la operación magna, magnífica, para ver si conseguimos que cuando venga el Papa a España haga algo por el Valle de los Caídos. Lo vemos con Jesús García Conde de inmediato. Pero antes, más vale prevenir que curar. Don Adolfo Albistur, ¿cómo estás? Guante en mano. Hoy estoy un poco dolido, porque el sábado me tocó estar... ¿Estuviste en el campo? Sí, estuve con mi hija, que fue todo porque nosotros los del Atleti somos sufridores, pero una cosa es sufrir un partido que pierdas y otra cosa es sufrir lo que sufrimos allí con la Real Sociedad. Con la chusma esta. Con la chusma esta, porque entre otras cosas objetivas son que en la zona de la Real Sociedad pusieron ahí unas palabras en euskera con su escudo y todo, en la otra zona no. Y bueno, luego la megafonía era en euskera, o sea, quiero decir que es que, no sé, ahí estamos jugando equipos españoles. Si quieren jugar fuera de España, que jueguen fuera de España. La megafonía interior del campo era en euskera, sí, es decir, que doblaban las cosas que decían. No, ellos hablaban en euskera las cosas que ellos querían hablar en euskera. Por ejemplo, decían, bueno, pues ¿qué tal? Y ellos decían lo que les daba la gana sobre no sé qué rollo. O sea, explícame eso, me deja un poco perplejo. O sea, pero ¿te refieres a la megafonía oficial del estadio? Sí. O sea, había una megafonía. ¿Había dos megafonías? Había dos megafonías. Una que era la megafonía, que se supone que era un poco como el Atleti, ¿no? O sea, Atlético de Madrid, pues el jugador. Y la otra era la megafonía de ellos, que era en euskera. No podemos ser más gilipollas, ¿verdad? En este país. Euskera, o sea, es una cosa... Fue una cosa impresionante. Entonces se convirtió eso, todas las icurriñas... Mi hija, que pues tampoco está muy puesta en esto, decía, papá, pero pues, era más... ¿Por qué sacan la bandera de Inglaterra, diría tu hija? No lo sé. Fue una cosa así que a mí me gusta sufrir, pero me gusta sufrir jugando al fútbol, pero no sufrir de esta manera, que fue verdaderamente lamentable. O sea que no me extraña que te has tenido todos los aparatos. No, claro. Por lo menos vamos a intentar aliviar el dolor a las personas, ¿no? Claro, efectivamente. Y a nuestros espectadores, que son majísimos y les queremos un montón. Bueno, pues aquí tenemos para el tema de la artrosis. Fijaos, el guante que parece... es un guante, ¿no? Bueno, el guante tiene una tecnología impresionante. A mí me gusta comentarla porque si tú tienes que hacerte un tratamiento de artrosis en una mano, tendrías que ir a terapia ocupacional, tendrías que ir a fisio, tendrías que ir a darte radio y ondas cortas, tendrías que hacerte un montón de cosas, ¿no? Calor, la parafina, bueno, un montón de cosas. Sin embargo, con el guante puedes completar todo esto en lo que es una sesión de 20 minutos. Hay un guantecito primero que se coloca, que eso además lleva una crema especial, que no es la parafina, sino es más natural. Lo colocas primeramente, luego colocas el guante, tiene las ondas pulsantes, que son las que van directamente a lo que es el cartílago, a la articulación, que es la tecnología, luego tiene el calor, tiene lo que es el masaje, tiene la vibración, es decir, tiene todo aquello... Y todo eso se activa con esos botoncitos. Claro, simplemente, fíjate, son dos botoncitos, uno es para encender y lo otro es pues para más calor, menos vibración, o sea que es así de sencillo. Tú te lo colocas en casa y estás en casa tranquilamente, puedes estar haciendo
haciendo cosas. Además, hasta los dedos tiene, por si acaso quieres usar el móvil, que también puedas usarlo. Ah, sí, ¿eh? Sí, Joder, claro. Entonces, bueno, qué detalle. para que no tal. Entonces, bueno, pues ahí os digo que es algo que está muy bien, que digamos que la artrosis de mano es una artrosis muy incapacitante, porque realmente todo lo hacemos con las manos, y entonces cuando tú, yo qué sé, vas a dar incluso la mano a una persona, ostras, te duele, ¿no? Porque cualquier cosa. Así que, de verdad que apostemos mucho por los guantes, que ya sois miles de personas que lo tenéis y estáis muy contentas. Además, el que no esté contento lo devuelve y no pasa nada. Y luego, bueno, pues tenemos la rodillera, tenemos el cinturón, tenemos también para la zona cervical, es decir, que tenemos tratamientos para aquella zona donde te duelen las articulaciones. Os invitamos a que nos llaméis para que lo expliquemos todo y por lo menos aliviaros ese dolor. Curar no vamos a curar, pero hombre, si aliviamos el dolor y conseguimos que la persona pase un día agradable sin ese dolor que una vida suele tener, medianamente normal, pues está efectivamente, genial. sin arrastrar los dolores de la artrosis que no se curan, pero se pueden paliar. Se pueden paliar. Adolfo, gracias. Muchas Gracias mil. gracias. Recuerde, 907 30 122, con que llame una vez es suficiente. Si no se lo cogen en ese momento, le van a devolver la llamada y usted ya lo pregunta todo. Y yo le aconsejo una cosa, además a ellos no les va a molestar, que usted cuente lo que le pasa. Porque el repertorio de Mejorando tu Vida es amplio. Y a lo mejor usted piensa que es una artrosis y es otra historia, yo qué sé. Usted cuéntelo todo. Y ellos le van a aconsejar con toda además no solo con toda amabilidad, sino además con todo placer. Y es verdad que tenéis un repertorio extraordinario de aparatos para cada cuestión. 907 30 122, con que llame una vez es suficiente, le devuelven la llamada si no están, y usted ya pregunta eso, y qué descuento tiene por ser espectador del Toro de Televisión. También. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. Vamos a ver esa historia del Valle de los Caídos. De hecho, ha tenido que salir Bolaños a explicar que no, en realidad la culpa no es de Cobo, es del Vaticano. Sale un galgo. El Vaticano era, por cierto, las declaraciones del Papa León XIV sobre la inmigración, invitando a los jóvenes africanos a quedarse en su casa, son importantes, ¿eh? Bueno, cierro el paréntesis, es que me ha venido a la cabeza. Lo del Valle, que va a venir a España, ¿no? Pues qué mejor momento para que la Conferencia Episcopal le exponga al Papa lo que significa el Valle de los Caídos y lo importante que sería una intervención pontificia para que siga siendo lo que es, ¿no? No sé. Eso que Jesús García Conde, que enseguida viene después de la publicidad. ...22 horas 6 minutos, 21 y 6... y antes de empezar la crónica de la actualidad convencional, usted sabe que tenemos nuestra propia lectura de la actualidad, y para nosotros algo irrenunciable es la cuestión del Valle de los Caídos. No se puede tolerar que un gobierno, porque se le pone... entre en un espacio sagrado, profane las tumbas, lo desacralice, y mucho más encima con la connivencia de la Conferencia Episcopal. ¿Quién está reaccionando ante esto? Fundamentalmente los fieles. Además, los más fieles, como Jesús García Conde. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Fuera del espacio habitual de los usuarios se pone corbata para no desentonar con el resto del... ¿Qué tal? Hoy solo... Cuéntanos la película cómo va. Es decir, se trata de una carta que hemos visto todos en redes sociales. Vamos a ver algunas imágenes, por cierto. Cuéntanos en qué consiste la operación. Pues hombre, la operación consiste en la de la carta, en pedirle, en ese caso a Cobo, que a su vez pidiera, es el arzobispo de que Madrid, es el arzobispo de Madrid, efectivamente, que pidiera al Papa León XIV que incluyera el Valle de los Caídos en el itinerario de la visita del Papa a España en el próximo mes de junio. Y yo en esa carta lo que le pido, lo que le digo a Cobo es, hombre, normalmente cuando uno va a una casa y ha hecho un regalo, pues espera que si ha hecho un regalo encontrarse con el regalo que ha hecho previamente para ver cómo lo tratan. Y lo que hizo en su momento San Juan XXIII es regalarle a España la consideración de Basílica Menor al Valle de los Caídos, que efectivamente se construyó con el esfuerzo de todos los españoles y que en el fondo también con el depósito de las joyas, de todas esas cosas que sobraron para el esfuerzo de guerra y también con el esfuerzo de muchos españoles que lo construyeron. Pero el Valle de los Caídos, desde entonces, desde que fue construido, y el Papa lo visitó en el año 2003, cuando no había habido ninguna profanación, y parece ser que no le molestó. Este Papa, quieres decir, León XIV. Este Papa León XIV estuvo en el 2003 en el Valle de los Caídos, un encuentro agustino, se hizo la foto en la explanada. Yo entiendo que entró en la basílica, en esa basílica entonces se habían producido ninguna profanación,
y no parece que saliera de allí molesto ni con ganas ni con, De resignificar. de resignificar nada, ¿no? Entonces, lo que yo espero es que el Papa, que es un señor que es agustino, que lleva en el pectoral al obispo Polanco, martirizado en la Guerra Civil, entiendo que le agradará volver al Valle de los Caídos, donde tuvo una experiencia tan bonita como seguramente tuvo. Y lo que hemos visto hoy en la conferencia episcopal es que Argüello dice que hace falta un acuerdo razonable para el Valle de los Caídos, o sea, que el acuerdo que había no era razonable y que entonces se vuelve a echar los dados. Esto es lo que ha dicho hoy por la mañana. Espera. ¿A quién se le ha dicho eso? Eso lo ha dicho esta mañana en la inauguración de la sesión plenaria. A las 11 de la mañana, el primer discurso, ese discurso donde arranca la sesión plenaria que tiene lugar en la conferencia episcopal desde el 20 hasta el 24, por eso yo pedía esto a Cobo, pues ha dicho, hace falta un acuerdo razonable para el Valle de los Caídos. O sea, que el acuerdo que se nos había presentado entre Cobo y Bolaños no era razonable. Bueno, pues bien, saludamos con expectación cómo va a ser el siguiente acuerdo, pero, ojo, ese acuerdo tiene límites y tiene que mantener estrictamente la sacralidad de la basílica. En la Basílica del Valle de los Caídos, lo que están viendo ahora nuestros espectadores, se entra a través de una nave, a los lados de la nave hay 6 capillas dedicadas a la Virgen, detrás de los cuales están 149 beatos y mártires de muchas diócesis de España. Ahí hay enterrados más de 35.000 españoles de muchas diócesis de España. Ahí asisten a misa, especialmente en Semana Santa, personas de todas las diócesis de España, que entiendo que querrán seguir pudiendo hacer todo eso en el Valle de los Caídos. Entonces, nosotros lo que hacemos, movilizando, esta movilización que va a haber el miércoles, es pedirle a los obispos que mantengan, que hagan lo que tienen que hacer por mantener la sacralidad del Valle de los Caídos. Es decir, que les digan a sus feligreses, a los feligreses de sus diócesis, que van a poder seguir la movilización del miércoles. ¿Eso es qué consiste? La movilización del miércoles consiste en pedirle a los obispos que no dejen solos a los monjes en ese acuerdo que, según esta mañana decía Argüello, que se tiene que dar entre los monjes y el gobierno. Entonces, primero, el Valle de los Caídos ya tiene un significado. Coordenadas. Coordenadas, calle Añastro, número 1, frente a la sede de la Conferencia Episcopal. ¿Miércoles a las? Miércoles a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Vale. Lo que hemos visto hoy es eso. Eso es de hoy. Hoy por la mañana ha ocurrido esto. Argüello ha dicho que hace falta un acuerdo razonable para el Valle de los Caídos. Entonces, insisto, el acuerdo previo no era razonable. Ese papel que había... Vale. Eso da un nuevo valor a las palabras de Bolaños de que el acuerdo no era con Cobo, sino con el Vaticano. Bueno, pero lo que se ha dicho hasta ahora es que era Cobo el emisario del Eso es lo que te iba a preguntar. ¿El Vaticano quién es? Porque claro, ¿tú me contarás? Pues el Vaticano, lo que se ha dicho hasta ahora, pero, hombre, desde luego parece ser que Argüello no debía estar muy cómodo con esa versión, es que era Cobo el encargado del Vaticano para firmar este acuerdo. Luego, si el acuerdo está firmado por Cobo y Cobo era el emisario del Vaticano, teóricamente tenía que haber valido, tenía que haber sido razonable. Bueno, pues bien, hoy a las 11 de la mañana se nos ha dicho que no, que ese acuerdo no es razonable y que tiene que haber un acuerdo entre los monjes y el gobierno. Y entonces, ahora pongamos límites a los acuerdos. Oiga, el Valle de los Caídos tiene un significado. En esa carta que hemos sacado antes, que es la que yo le envío a Cobo, se explica cómo San Juan XXIII dice que el Valle de los Caídos, aparte de ser una cuestión íntegra, es un sitio sagrado y contra ese sitio sagrado no cabe letra ninguna porque de este acuerdo, de esta carta, Salutífera Crucis, se siguen todas las consecuencias. Luego, si contra esa carta de San Juan XXIII va a haber un acuerdo que le quite la sacralidad, ¿por qué hacer más caso a esa segunda carta que a la original? Eso es lo que se ha dicho habitualmente discutiendo, impugnando las condiciones, los títulos que tenía Cobo para firmar nada con respecto al Valle de los Caídos, que parece ser que no los tenía. Segundo, no puede haber un acuerdo posible que vaya en contra del significado que tiene el Valle de los Caídos y contra la sacralidad de la basílica. Tercero, ningún acuerdo que haya a partir de ahora
puede tener nada que ver con lo que hizo Cobo con Bolaños, porque ese papel decía que solo se iban a poder el acto de la zona de culto iba a quedar a unos pequeños los bancos adyacentes al altar. Se iban a tapar las capillas de las 6 vírgenes, se iba a haber una grieta en el medio, iban a tener 2 entradas separadas, en fin, todo eso destrozo sobre el cual no gana nada. Y no se aseguraba la continuidad de los benedictinos, a pesar de lo que se está diciendo ahora. Luego, ningún acuerdo que sustituya al anterior puede tener nada que ver con eso. Esta es la tercera parte y por eso también lo hemos sacado como cartel, es que se nos diga la verdad. ¿De dónde viene ese acuerdo? Y la cuarta parte es, ¿y con quién hay que firmar ese acuerdo? De verdad, hay que firmar en la otra parte, los que se van a sentar en otro lado de la mesa van a ser un gobierno y un partido, un gobierno sobre todo que no se fían entre los propios miembros del gobierno, de los que no se fía nadie, que están metidos en todos los fregados posibles. ¿Podemos ver el cartel de nuevo, por favor? El cartel y recordar la convocatoria, que va a ser este miércoles a las... No, el cartel de la convocatoria, no la carta ya la hemos visto. Lo hemos visto antes el cartel, bueno, da igual. Vale. Miércoles, 6 de la tarde. Miércoles, 6 de la tarde, calle Añastro 1, frente a la conferencia episcopal. Y el objetivo es que los obispos no dejen solos a los monjes, que los obispos hagan lo mismo que ha hecho Bolaños, que se vayan al Vaticano y digan, oiga, señor León XIV, la Basílica del Valle de los Caídos es una basílica pontificia, protéjala, queremos seguir pudiendo rezar en el Valle de los Caídos, que no se interrumpa el cántico de alabanza, que a ti, nuestro Señor, se dirige en el Valle de los Caídos bajo la protección de Santa María del Valle de los Caídos, cuya imagen he traído hoy aquí. Jesús García Conde, gracias mil. Gracias a vosotros. Bueno, le recordamos la cita y esta batalla la vamos a seguir dando. O sea, miércoles a las 6 en la calle Añastro de Madrid frente a la conferencia episcopal, esa concentración. Y a ver si le llega. Si queréis añadir algo. No puedo añadir nada mejor de lo que ha dicho Jesús. Yo sé que eso, mi perplejidad ante la actitud que ha adoptado la Iglesia española en este asunto. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene la Iglesia de firmar un acuerdo del tipo que sea, en las condiciones que sea, con el contenido que sea, con un gobierno manifiestamente anticristiano, como es el actual, con un ministro manifiestamente anticristiano y anticlerical, como es Bolaños, y sobre una cuestión que es de la exclusiva responsabilidad de la Iglesia, como es el destino de una basílica, como es la del Valle de los Caídos? ¿Por qué? Y pregunto por qué, por no parecer malintencionado, porque si no tuviese problemas en parecer malintencionado, preguntaría a cambio de qué, pero dejémoslo en por qué. Sí, a cambio de qué se pregunta en el cartel que hemos lanzado. ¿A cambio de qué este acuerdo? De todas maneras, hay una segunda pregunta, es ¿se puede confiar en un acuerdo al que se llegue con estos señores? No, definitivamente no. Entonces, abiertamente. ¿por qué se Pregúntale a Puigdemont. Entonces, ¿va a ser la Iglesia Católica Española la única institución que llega a un acuerdo con el gobierno y que realmente espere que sea cumplido? Pues como yo creo que no, pues es mejor no sentarse con ellos. Estamos hablando de unos tipos que han engañado a sus propios militantes, porque trucaron las primarias, a sus aliados, porque engañaron a Puigdemont, a sus contrincantes, porque engañaron al PP con el asunto de la reforma del Poder Judicial, a todos los españoles. A todos los ciudadanos, claro. ¿Alguien se piensa que por el hecho de vestir casulla vas a ser más listo o vas a conseguir ser el único no engañado por este gobierno? Pues si alguien lo pensó, va a toparse con la dura realidad. Y por lo que tú decías, ya habían sido previamente engañados, parece ser, ¿no? Bueno, efectivamente. Es que el acuerdo este de la Base y la Cruz no incumple algunos de los requisitos que se dijo, que esos que firmó por lo visto Bolaños. No había entrada separada, en fin, incumplía varias de las cosas que hubiera tenido que cumplir. O sea, es decir, que hasta en eso les han engañado. De verdad, van a sentarse ustedes de nuevo con una parte que no ha cumplido, que no ha cumplido y que no va a cumplir su palabra. Seguro. Pues luego, por tanto, señores obispos, vamos a estar allí a las 6 de la tarde, calle Añastro,
todo el que se sienta concernido por el Valle de los Caídos. Ojo, es que hay una cuestión también, y es que hoy es el Valle de los Caídos y mañana es el Escorial, pasado será el Pilar, al día siguiente es la Santina, y para todos esos cofrades de Valladolid pueden ser cualquiera de los pasos de Valladolid, porque esos pasos de Valladolid, esas cofradías llevan a los hombros los cofrades una cruz, como la que yo, debajo de la cual yo voy, la cruz desnuda, pero es que debajo de la cruz del Valle de los Caídos está la cofradía de la historia de España. A los hombros de la cruz del Valle de los Caídos hay 35.000 personas que están enterrados allí, 149 mártires y toda una historia de España. Pues ahí estamos, miércoles a las 6. Por cierto, en Cáceres quieren quitar también la Cruz de los Caídos. Cruz que ya había sido resignificada, ¿eh? Se la había eliminado cualquier vínculo, pero sí es que no es la lápida, es la cruz lo que quieren arrancar. Claro. En fin. Don Jesús, gracias mil. Nos vamos a la publi. De todas formas, el viernes en Úsares volveremos sobre esta historia, a ver si tenemos un desenlace o algo. A la publi. Y a la vuelta a contar esa gran tragedia de la España actual, que no pasa solo en España, pero aquí de forma muy singular. Es que tenemos una generación joven enteramente sacrificada por el bienestar del sistema bipartidista. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, publi y lo vemos. ...22-23 en Canarias... ...y tengo que contarle algo de lo que me acabo de enterar... ...y me llena de satisfacción... ...como decía aquel... ...el martes que viene... ...en Sevilla... ...el martes que viene tenemos acto en Sevilla... ...con, atención... ...Manuel Gavira, Javier Cortés... ...Julio Ariza y servidor de usted... ¿Para qué? Bueno, mire... ...reconquista de los valores... ...es decir, no es un acto político... ...es mucho más que todo eso... ...de lo que se trata es de cómo queremos tanta gente darle la vuelta a España para que sea un país decente y no en lo que se está convirtiendo. Y es verdad que ha resultado complicado pillar a Gavira y a Cortés, pues ese día vamos a estar allí todos a las 8 de la tarde, el 28 de abril, acto del Club de Amigos de esta casa. Si usted quiere asistir hay que apuntarse 916162464 y allí le dan toda la información. Sevilla, 28 de abril a las 8 de la tarde, o sea, es el martes, de aquí a 8 días. Ahí nos vemos. Bueno, lo de la juventud que le estaba contando. Ha salido la encuesta de las familias del Banco de España, es un informe que hacen. Y la verdad es que es desolador. Es desolador porque lo que ves es como la gente, para emanciparse realmente, por debajo de los 35, ya ni locos, y además las condiciones en las que lo hacen son cada vez peores. Hablamos de índices de pobreza o de falta de riqueza, si usted quiere, me da exactamente igual el nombre. Lo cual, además, en el caso concreto de la economía española, presenta perfiles particulares, porque en líneas generales nuestro sistema educativo vive como si estuviéramos aquí en casa Silicon Valley. Pero es que no, que lo que hay es Tascapepe. Bueno, ahora es Starbucks. Y esto hay que dar una pensada. Porque es que hay una generación entera sacrificada, ¿eh? Mónica Fuster nos pone el toro en suerte, que luego ya lo picará Juan Iranzo. ¿Cuántos jóvenes conocen que han estudiado una carrera y que trabajan de algo completamente distinto? Esta es la realidad de gran parte de los españoles en torno a los 25 años. Nuestro país lidera la Unión Europea en tasa de sobrecualificación. Supera en un 18% a la media europea, según Eurostat. Muchos invierten 4 años en estudiar un grado más otros 2 en un máster para luego no encontrar trabajo. Mientras el sector sanitario, informático e ingeniero encuentra empleo rápidamente, las tasas de paro suelen concentrarse en carreras del ámbito de las humanidades y las artes. Tristemente, estudios tan necesarios como precarios a su vez. El tipo de trabajo que genera España se concentra en el sector servicios,
que apenas exige cualificación. De hecho, 3 de cada 10 jóvenes trabajan en comercio u hostelería. Debido al descenso de la natalidad, la pirámide poblacional española ha cambiado. Sin embargo, esa bajada se compensa con los jóvenes inmigrantes que rellenan la estructura demográfica con un 20%. A esto se suman necesidades inmediatas como la de tener un lugar donde vivir. Solo 3 de cada 10 jóvenes viven sin apoyo familiar. Hasta los 34 años, muchos no se pueden independizar. El mayor obstáculo, la vivienda. Según una encuesta de Eurostat, casi el 70% de los jóvenes vive con sus padres o se beneficia de los ingresos del hogar. Unos datos que no solo reflejan la precaria situación, sino que ha empeorado respecto a 2004. A muchos españoles de entre 23 y 35 años solo les queda conformarse con ver su vivienda ideal a través de la pantalla y los influencers. Mientras tanto, viven en casa de sus padres o en un apartamento de 20 metros cuadrados, soñando con ese empleo para el que tanto se han preparado y que nunca llega. Y seguramente llegará. Aquí hay un montón de problemas al mismo tiempo, Juan. Pero en realidad todos tienen un solo culpable, me da la impresión. Pero además hay un drama único, que a lo largo de la historia normalmente la siguiente generación vivía mejor que la anterior. Nosotros hemos vivido mejor que nuestros padres y nuestros padres mejor que nuestros abuelos. Sin embargo, va a ser la primera vez y, por tanto, en este sentido tenemos una responsabilidad colectiva que nuestros hijos vivan peor que nosotros. Y desde el punto de vista técnico hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, como muy bien se ha puesto en manifiesto, la educación. No estamos formando para la empleabilidad. En este momento, y lo dice un catedrático, hay un exceso de licenciados no especializados. Hay una falta muy importante en España de formación profesional. De hecho, los sueldos en la construcción, etcétera, son altísimos porque no hay suficiente oferta. Y luego falta también gente muy cualificada, por ejemplo, en ingeniería, en sanidad, etcétera. De tal manera que hay un desajuste entre la oferta de los titulados y la demanda del mercado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que los salarios últimamente han crecido poco, de tal manera que la renta de los jóvenes, de personas con edad inferior a los 35 años, según precisamente la encuesta financiera de las familias del Banco de España que se acaba de publicar, en el año 2008, en términos nominales, la renta mediana, que no es ni la más alta ni la más baja, no es la media, es la mediana, estaba en 29.200 euros. Actualmente, en el año 24, en 32.000. Es decir, ha crecido un 9,6%. Sin embargo, la inflación en ese mismo periodo ha crecido el 38%. Claro. Quiere decir que nuestros jóvenes han perdido un enorme poder adquisitivo. Y además, en un país en el que ha habido una enorme preferencia por la vivienda, por la propiedad de la vivienda, precisamente tanto para residir como para inversión, etcétera. Y precisamente la capacidad de adquirir viviendas se ha reducido espectacularmente, pero en muy pocos años, en esos 18 años a los que tú hacías referencia. En el año 2008, el 67% de los menores de 35 años, básicamente entre los 30 y 35, era propietario o de una vivienda o de parte, porque estaba endeudado del orden del 40% para pagarla. En este momento se ha reducido al 36,7%. ¿Por qué? Porque no se puede adquirir, porque ha subido enormemente el precio de la vivienda. Y aquí, al igual que en la educación, el Gobierno tiene una culpa muy directa. La ley de la vivienda lo que ha hecho es impedir o limitar enormemente la construcción de viviendas. En este momento en España, y ya lo hemos comentado en algún otro programa, la construcción de viviendas, de nuevas viviendas, no supera a las 100.000. Y se necesita por lo menos, cuando menos, 250.000 al año. De tal manera que, ¿por qué no se construyen? Si antes se construían muchas. Por la ley de la vivienda, que es nefasta, que lo que hace es encarecer enormemente los costes, tener que ceder el 35% del suelo para vivienda social, sea donde sea, etcétera, etcétera. Los plazos que superan los 6 años y en muchos casos se acercan a los 10. Todas estas razones han encarecido enormemente la vivienda y además la van a seguir encareciendo porque en este caso no hablamos de una burbuja, es que la oferta es muy inferior a la demanda, por tanto eso también empobrece a los jóvenes. ¿Y cuál es el resultado también? Que no se pueden hipotecar tampoco porque no tienen capacidad para endeudarse y de hecho se ha reducido espectacularmente del 40% al 4,5% los que tienen un endeudamiento superior al 40% de la renta. En definitiva, nuestros jóvenes van a vivir o ya están viviendo mucho peor que nosotros y eso es gravísimo, es una responsabilidad, por supuesto, del Gobierno, pero también del conjunto de la sociedad, que tendríamos que hacer un análisis serio de la situación. ¿Cómo ves, Carlos, Borja? Y si la situación no es todavía más grave de lo muy grave que ya es,
es porque en muy buena medida seguimos viviendo del esfuerzo de generaciones anteriores. Muchos de los jóvenes que están en esa estadística que has mencionado, que sí, que tienen su vivienda a los 30 y tantos, es porque la han heredado de sus padres, o porque sus padres les han hecho una donación en vida, o porque les han hecho pues un alquiler de buenos amigos, ¿no? Viven muchas de estas nuevas generaciones de padres que con su esfuerzo pues consiguieron tener en propiedad su vivienda y quizás una segunda o una tercera vivienda más. Y gracias a que las familias se han reducido y, por lo tanto, bueno, pues lo que antes se tenía que dividir entre 8 hermanos, pues ahora va a parar a 1 o a 2. Esto que señalabas sobre... A 3 que está Hacienda por medio. Como mucho. Esto que señalabas sobre la inadecuación de la formación al mercado, yo lo vivo y lo veo constantemente en la universidad. Los jóvenes entran en la universidad con la idea de que es el mercado el que se tiene que adaptar a sus gustos o a su vocación. Es decir, a mí me chifla, yo qué sé, la filología etrusca. Pues yo voy a estudiar filología etrusca, que ya si eso ya vendrá el mercado a contratar a un filólogo etrusco. No, pues mire usted, no. Si le interesa a usted mucho, fantástico, como hobby, como usted quiera, pero va a acabar trabajando en una hamburguesería. Eso lo desincentiva incluso la propia universidad, que está empeñada en mantener los saberes tradicionales y que repudia cualquier cosa que tenga que ver con la mercantilización de la universidad, con la interrelación con el mundo de las empresas. Parece que es una manera de prostituir la enseñanza. Hombre, vamos a hacer las enseñanzas prácticas, vamos a crear empleabilidad, vamos a conectar con las empresas. No, nada de esto. Nosotros tenemos que preservar la filología etrusca, naturalmente, para que no se pierda, ¿no? Y la consecuencia de todo esto ya se empieza a ver, no, pero ya se empieza a hablar de un conflicto generacional o de un enfrentamiento generacional. Es decir, hay gente diciendo que la culpa de que los jóvenes no tengan una casa a los 20 y tantos años es de los abuelos, que tienen 2 casas a los 70 años. Si no se atiza más es porque ahora mismo les sale el disparo al revés. ¿Perdón? Que si no se está atizando más, si esto le diese realmente ahora mismo rédito electoral a la izquierda, se estaría atizando más, pero saben que no va por ahí. Pero mira, decías una cosa muy importante, que una parte importante de nuestro patrimonio, y básicamente la vivienda, procede de la herencia. Es un hecho curioso, en España la preferencia que hay por la herencia, porque Milton Friedman decía que la herencia es un fallo de cálculo, es un error de cálculo. Pero dicho lo cual, es verdad que en España, fundamentalmente, esa herencia que se defiende enormemente por parte de los padres y de los hijos, que son los perceptores o familiares cercanos, básicamente se instrumenta en forma de vivienda, sobre todo porque antes, como decía, teníamos una enorme preferencia por la vivienda, la propia y alguna para invertir. De tal manera que por eso desde hace mucho tiempo muchos de nosotros venimos defendiendo que hay que eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque ya ha gravado esa renta y porque significa en muchos casos una confiscación. Es muy grave que en este momento del orden del 30% de las herencias se están renunciando precisamente a esas herencias por la imposibilidad de pagar en 6 meses esos impuestos. Mientras que la izquierda, la parte más moderada de la izquierda, aboga por mantener y por incrementar los impuestos de transmisiones, y la parte más montaraz de la izquierda aboga directamente por abolir la herencia. Directamente por abolir la herencia. Es decir, tú te mueres y tu casa revierte en un pool de viviendas del Estado. No sé si con ello también revierte la enciclopedia Espasa y la Salvat, la gitana encima de la televisión, o qué, y luego el Estado la redistribuye, lo cual me parece una auténtica monstruosidad. Por cierto, mi madre no había leído a Friedman, pero mi madre cada vez que nos invita a comer o a cenar a algún restaurante dice: no pago yo, pagan mis herederos. Pues efectivamente. Yo, que también tengo alumnos, no de cosas tan importantes como ustedes, porque yo dirijo un posgrado en diseño de personajes, que es el negocio al que yo me dedico, y es una profesión que tengo muchas veces que entrevistarme con padres de alumnos que, claro, vienen a verme aterrados, igual que mi padre estuvo aterrado cuando yo le dije que quería ser dibujante, y mi padre me dijo: estudia Derecho primero y luego ya hablaremos. Estudia Derecho como todos. Y efectivamente estudié Derecho, y mientras estudiaba Derecho, pues para sacarme unos cuartos,
pues me apunté a hacer dibujos animados, que en España siempre ha habido mucha industria. Yo dibujaba de eso, mientras estudiaba porque yo Derecho, en las clases dibujaba, aburridas. se me daba bien dibujar y me apunté. Bueno, el caso es que mientras tanto, y fui compaginando una cosa con otra, al final terminé Derecho y todo, pero nunca he ejercido porque me dediqué a esta otra profesión que nació estando ya dentro de la Facultad de Derecho. Y yo le cuento mi experiencia personal a mis alumnos y les digo, yo es que cuando yo trabajaba mientras estaba en la facultad, iba a un estudio y te decía, hay que hacer estas escenas, tal, te las llevabas a casa, trabajabas, tal, volvías, tal, y a final de mes apuntabas en un papel, tanto. Yo no tuve un contrato de trabajo hasta los 30 años, creo, una cosa así, o hasta que me fui yo creo que nunca tuve un contrato en España antes de casarme, que luego ya nos casamos y nos fuimos a vivir a Irlanda y después hemos estado en París y más sitios, pero es que no me interesa, quiero decir que me importaba un pepino, yo lo que quería era tener trabajo y me pagaban. Y entonces no había... Quiero decir, cuando yo le cuento a mis alumnos la situación en la que, además, me conozco la profesión por la que hemos empezado todos, digo, el Estado no se ocupaba tanto de ti. Y a cambio tenías trabajo y te formabas. Es que hoy en día el Estado se ocupa tanto de ti que compañeros míos que empezaron conmigo de esa manera, que tienen empresas, no pueden contratar a gente que tenga 22 o 23. ¿Por qué no pueden? Porque les sale caro, porque estás formando a una persona a costa de... Porque no puedes pagarle los sueldos, porque las cargas sociales que tienes que pagar para meter a un chico de 24 años a trabajar contigo no te merece la pena, no es lo suficientemente productivo como para que tengas que pagarle esa cantidad. Y como tienes que pagarle unos mínimos y tienes que pagar unas cargas, pues resulta que dices, no, y no es que no le interese, es que no puedes, no te interesa como empresa, no te salen las cuentas. Entonces, sencillamente, pues entonces, ¿qué hacen? Un curso detrás de otro. Y yo le digo, está bien formarse, un curso, una cosa, pero luego un año de trabajo son 5 años de formación, sobre todo en este tipo de trabajos. Y digo, cuanto antes encuentres, mete el pie en una empresa cuanto antes, porque es una diferencia. Pero si además el gobierno le interesara precisamente la empleabilidad de los jóvenes, lo que tenía que haber favorecido es precisamente la inserción de los becarios, no todo lo contrario. Precisamente muchos de nosotros hemos empezado como becarios haciendo prácticas en las empresas y estando dispuestos a hacer cualquier cosa. Claro, la ley del becario que ha establecido la señora Yolanda Díez, nuestra vicepresidenta, lo que ha provocado es que ya ninguna empresa quiere contratar becarios, porque el becario normalmente además le generaba un coste. Lo que sucede es que ibas observando una persona, ibas siguiendo una persona que te podía interesar, y ahora lo que han hecho es impedir prácticamente, por ese populismo, en este caso, para los becarios, que las empresas contraten becarios, porque los pueden hacer casi fijos desde el primer momento. Decía don Carlos antes, lo que se imagina el estudiante y lo que el poder le ha metido al estudiante en la cabeza le ha convencido de que usted llega, usted va a tener este título, y cuando usted salga, es usted Estampa Brown. No, mire usted, no lo es. Yo voy a bajar la pelota al suelo, con más barro todavía. Al final, la situación es la de un señor que ha terminado una carrera, incluso una carrera técnica, porque además la universidad en buena medida es una prolongación de la vida académica desde la guardería, ¿no? Y todo el mundo tiene que hacer una carrera, bien, ¿vale? Ya has acabado y luego te espera ahí una bicicleta que pone globo, que es con lo que con suerte te vas a ganar la vida durante una temporada. Podrías dedicarte a conducir, pero malamente. Ahora el gobierno acaba de anunciar, ¿no?, 20.000 conductores marroquíes de camión que no pasarán el examen teórico para poderles dar ya aquí el permiso de conducir en España, porque somos así de generosos. 30.000 médicos, 16.000 españoles se han marchado con el título de medicina. Vienen 30.000 que el gobierno da alegremente. Si vas a un trabajo normal, de los que hace 30, 40, 50 años en España había, técnico, ingeniero técnico en una industria, es que ya no hay. Son cada vez menos. El tipo de trabajo que se ofrece es cada vez más sector servicios, por tanto cada vez más precario, por tanto cada vez más temporal, por tanto tu vida dependiente se alarga, porque no tienes capacidad tampoco para alargarte una autonomía personal. Está todo completamente deforme. A pesar de lo que dice el vicepresidente Cuerpo, España no ha cambiado su estructura productiva, sino que la ha deteriorado. En este sentido, todavía el 14% del PIB lo aporta el sector turístico. Y a mí me parece muy bien.
y ahí está. Pero evidentemente su productividad es mucho más baja con otros sectores y sin embargo se ha reducido espectacularmente la presencia de la industria, en gran medida penalizada por la Agenda 2030, que no ha hecho más que introducir obstáculos, al igual que a la agricultura, para producir. Y en este sentido parece que la Unión Europea ahora quiere hacer un programa por la reindustrialización. ¿De quién? ¿De Alemania será? No, en teoría de todos, pero evidentemente mera burocracia, porque todas las medidas van en sentido contrario. Hoy mismo acabo de conocer una pésima noticia. España produce del orden del 3% de los fármacos que se consumen a nivel mundial, y es una cifra espectacular. Y muchos son genéricos, es decir, se producen después de que se ha perdido la patente y, por tanto, muchas empresas pueden producir ese mismo medicamento. La ley de aguas residuales que se acaba de aprobar por parte del Gobierno, lo que va a hacer es impedir que muchas empresas puedan producir esos medicamentos porque van a ser inviables económicamente. De tal manera que un ejemplo más reciente de hoy mismo que va en contra precisamente de la industrialización, que hemos hecho también con el sector de automóvil. Alemania, primer productor europeo, España el segundo. Demonizarlo absolutamente. Hemos limitado por ley, hasta que se ha derogado hace muy poco, hemos limitado la capacidad de producir, en este caso, motores de combustión, etcétera, etcétera. Es decir, se ha aplicado una política medioambiental muy mal entendida que ha ido básicamente en contra de la industria y en gran medida del progreso. ¿Y del campo? Y del campo, por supuesto. Lo haces extensible exactamente igual. Es un erial físicamente descrito así, es un erial. El porcentaje de población que se dedica a la agricultura está descendiendo de manera sostenida, está ya en el 3 o 4% de la población, es decir, un porcentaje muy bajo, extremadamente bajo para un país tradicionalmente agrario. No hay relevo generacional, la España vaciada es cada vez una España más vacía, y nuestros jóvenes no ven en absoluto el campo como una alternativa de empleabilidad razonable, a pesar de que es un sector necesitado, es un sector progresivamente tecnificado, en estos momentos ya altamente tecnificado, que te permitiría además disfrutar de un nivel de vida comparativamente superior, es decir, lo que te vale un piso en Madrid es lo que te vale un palacio en Teruel, por así decirlo. Sin duda. ¿No? Pero repito, no. La desmotivación alcanza al sector agrario de una manera muchísimo más directa que a cualquier otro sector, y los jóvenes españoles no valoran esa posibilidad como una posibilidad de empleo real. Se ha convertido en un sector burócrata, no en un sector productivo. Y eso es enormemente preocupante. Efectivamente, tenemos todas las condiciones para poder competir en calidad de los productos, pero lo que hay que eliminar es infinidad de limitaciones que se establecen en Europa respecto al resto. Ya en su momento, los famosos transgénicos, pero también se puede hacer extensible a otras muchas acciones en forma de pesticidas, insecticidas, etcétera, que lo que hacen es lastrar la productividad del sector frente a la competencia exterior. Que sí que los usa, por cierto. A donde yo quiero llegar es que todo esto, en realidad, no es un problema social, esencialmente es un problema de estructura económica. Pero porque nuestra clase política desde hace muchos años ha optado por una estructura económica concreta que nos hace hiperdependientes de que a la gente le sobre el dinero. Es que no es un problema, es un éxito de la clase política. La clase política busca esto. La que gobierna hoy en día busca esto. Les está saliendo de órdago. Les está saliendo de órdago, pero tienes una generación a punto de explotar. Es una generación que dentro de no mucho tiempo, y antes de lo que se den cuenta, agradecerán al Estado que les proporcione un cuenco de arroz todos los días. Ya. Sí. Nos reímos, pero es el objetivo. Ellos dicen, es que hay gente que vive en esas condiciones. Cuando nos vemos en lo que sucede en Cuba, cosas de este tipo, es el sistema. El sistema es exactamente ese. Borja, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, porque lo que se trata es de producir clientelismo, y por tanto votantes. Es la teoría de Buchanan de la public choice, de la elección pública. Pero es que además en España ya se ha cumplido el mal inglés. Cuando llegó Margaret Thatcher al gobierno, detectó que había más gente viviendo del sector público, parados, funcionarios, pensionistas de edad, que los que trabajaban en el sector privado. Pues en España ya tenemos y sufrimos el mal inglés. Trabajamos en el sector privado 18.300.000 personas y reciben, en este caso yo también como funcionario, recibimos 18,6 millones. Por tanto, esa dependencia, ese clientelismo al que tú te refieres, se está incrementando, y yo entiendo que desgraciadamente es un éxito del actual gobierno. Es que no es además el lema ese que no tendrás nada y serás feliz, es no tendrás nada
y me agradecerás lo poco que yo te voy a dar. Y Ese es el lema de se han verdad. juntado los receptores de agradecimientos en Barcelona este fin de semana. Justamente los que han diseñado ese mundo con el patrocinio de quién, de el pequeño Soros, porque el mayor está muy mal, pero da igual, todo lo lleva el pequeño Soros, y el pequeño Soros actuando como anfitrión, fíjese usted, de esta cumbre que nuestros medios, sin embargo, vendían como la gran consagración internacional de Pedro Sánchez. Vamos a ver, varias consideraciones. Así a bote pronto, ahora lo debatiremos, pero... O sea, Pedro lo que ha hecho ha sido sacar a España del sitio donde está y alinearla con otra cosa. Esa otra cosa es demencial. Es demencial. El país con más asesinatos del mundo, por ejemplo, que es México. Que se dice pronto. Claro. Y el discurso, para no creérselo. Pero él está feliz. Y lo peor es que seguramente sus votantes también. La realidad es la que nos cuenta Yago Soler. Mientras PP y Vox recibían a la líder opositora venezolana, en Barcelona Sánchez abrazaba a los líderes de la izquierda iberoamericana que dieron la espalda a María Corina Machado. Para el presidente, esta cita es una cumbre progresista. O fijamos reglas comunes o las impondrán otros, porque el espacio digital o es democrático o no será. Pero el extremismo no abre la grieta, lo que hace es ocupar el espacio. El evento contó con la participación de varios mandatarios hispanoamericanos. Y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad, coloca una línea, una especie de flecha que sigue un rumbo, el rumbo de la vida, no el rumbo de la muerte. La presidenta mexicana, después de que el gobierno español claudicase ante la leyenda negra, afirmaba que lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria. El presidente brasileño apuntaba: no permitir que os aviões de guerra dos Estados Unidos no saíssem daqui para atirar no Irán. El mandatario sudafricano señalaba que has now become a toothless organization because those who are members of the Security Council are the ones who continue to violate all the laws and the rights. Y desde el gobierno español había posturas como: we need to have people believe in institutions, so that this is not everyone for himself in this situation, so we need strong institutions. We have to decide that, like everyone else in the world, whether we want world order or we want the chaos of war. La imagen más llamativa, esta, el hijo de Soros, debido a la avanzada edad de su padre, reunido con Pedro Sánchez. Y el mundo que están dibujando, que es, es interesante, porque es un gigantesco decorado retórico, ¿no? Quiero decir, ¿detrás qué hay? Detrás hay lo peor, la práctica es lo peor. Y cuando haces un poco así para quitar el humo del porro de Petro y eso, que se ve un poco lo que hay, todavía más siniestro aún, ¿no? Pero tienes una secta internacional que está cada vez más centrada en cultivar estas cosas. Es la readaptación del comunismo tradicional a través del grupo de Puebla, básicamente. Y en este sentido, lo que hay que recordar es que el comunismo es el sistema sociopolítico que más miseria ha generado a lo largo de la historia, y eso es lo que ellos proponen: intervencionismo estatal, subida de impuestos, confiscación, etcétera, etcétera, expropiaciones. En segundo lugar, es el que más víctimas ha generado a lo largo de la historia, que más ha cercenado la libertad. Ellos hablan también de intervenir los medios de comunicación, etc. Y por otro lado, que curiosamente más ha sido defendido por los intelectuales. Algunos están ahí precisamente paniaguados. De tal manera que para mí fue una reunión absolutamente improcedente, casposa, y que va en contra del orden mundial occidental, sin lugar a duda. Y en este sentido nos perjudica como españoles que nuestro presidente esté moviendo ese grupo. Y luego se ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia que solo se ha crecido con modelos económicos abiertos que han generado el bienestar común, porque hay que tener en cuenta que el comercio es un ejercicio de suma positiva, y sin embargo nuestro reciente vicepresidente del gobierno, el señor Cuerpo, se ha prestado a presidir el Consejo Global de Economía por el Bien Común, que me recuerda enormemente a la CEPAL, a la teoría de la dependencia de la CEPAL de 1973, que hablaba de la imposibilidad de comerciar entre los países desarrollados y subdesarrollados porque solo ganaban los desarrollados. De tal manera que me parece absolutamente improcedente, y es muy significativo que cualquier
político de izquierdas de país occidental ha eludido estar en esa conclave, por denominar de alguna manera. La izquierda utiliza muy a menudo ese adjetivo que has utilizado tú, casposo, y yo creo que es el adjetivo que mejor le cuadra a esta cumbre, una cumbre hecha con desechos de quirófano, con pares sueltos, con restos de serie. Es decir, bueno, vale, de acuerdo, la presidenta de México y el presidente de Brasil. Vale, pero un impresentable con graves problemas de adicción por tierra, mar y aire como es Petro. Un racista como es Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica del Consejo Nacional Africano. Boric, que viene de perder las elecciones, de haber perdido un referéndum constitucional y de que pierda las elecciones la llamada a ser su sucesora. 3 o 4 líderes africanos de estos cuyos países están del puesto 150 para abajo en el ranking democrático y para de contar. Es decir, no ha venido un solo líder europeo más allá de la presidenta, que es honorífica, de Irlanda, y el de Albania. Yo no paro de contar, porque no me olvido, al margen de que este Petro, ante el que se puso en pie la bancada popular en el Congreso de los Diputados, y yo cada vez que tenga ocasión se lo recordaré porque es de vergüenza, han venido varios representantes del Partido Demócrata Americano. Quiero decir, poca broma con eso también, que ha habido congresistas o senadores del Partido Demócrata, que es el partido al que recomendaba votar el Partido Popular en España. También. Y esto lo traigo, ¿por qué traigo esto a colación? Porque luego me dicen, es que no hacen más que atizarle al Partido Popular, no sé qué. Por supuesto, la cumbre es la cumbre de lo peor. Pero la cumbre de lo peor la ha hecho Sánchez y la ha hecho ahora, coincidiendo con que su señora esposa se va a sentar en el banquillo, por varias razones, porque además se la ha sacado de la chistera en menos de una semana. Quiero decir, será por dinero, polletas, si es nuestro, tengo para hacer una cumbre y 2 en Barcelona si hace falta, inmediatamente. Entonces llamo y vienen aquí todos los sinvergüenzas y los criminales del mundo entero a acompañarme, etc. Sánchez, que tiene inmensos defectos, uno de ellos es que no le dice la verdad ni al médico, por supuesto, etcétera, etcétera, pero tonto no es. Y Sánchez es un escualo y ha olfateado sangre. Pero ha olfateado sangre no solamente en el carril de la izquierda, que eso es lo verdaderamente grave. La cumbre, en España, esta cumbre, tiene éxito y se hace porque, por supuesto, él agrupa, ha dicho, Yolanda Díaz no se va a presentar, no tiene lista que la admita, ha dicho, no, en las próximas elecciones he decidido apartarme de la política. Apartarse de la política es que no hay nadie que la quiera llevar en una lista electoral porque es una lista perdedora de nacimiento, por supuesto. Entonces Sánchez sabe que todo el voto de la izquierda lo va a arrastrar y ese tipo de gestos le sirven para arrastrar más votos de la izquierda. Pero es que no solamente los votos de la izquierda, es que Sánchez está jugando una partida, en teoría, se ha subido con un delirio de grandeza a aquí estamos Trump y yo, que hace falta ser majadero. Pero es que en España cada mañana amanecemos con prensa, que se supone que no es de izquierdas, en la que se insulta todas las santas mañanas al presidente de los Estados Unidos. Cuidado, no es que se le insulte y se diga, hombre, puede estar equivocado. Se le llama loco, se le llama putinejo. Este fin de semana he escuchado en una radio a un comentarista tal diciendo, es que lo más parecido a Sánchez son Orbán y Trump. ¿Qué demonios es eso? Eso es darle alimento a esto. Se le está dando alimento. Diputadas del Partido Popular. Porque hay mucha gente que en el fondo dice, bueno, sí, claro, esto está a la izquierda, pero hay que comprender que, bueno, es que el otro es el que está, pero es que hay que enfrentarse a Trump, porque aquí el problema es enfrentarse a Trump, que todo esto tiene una lectura interna, todo esto está fabricado, está generado, porque coincide Trump, Orbán, etcétera, y todos los que se reunieron y se han reunido en la CIPAC o en el Viva veintitantos de Vox. En España todo eso se identifica con Vox. Y entonces por eso el PP no va, aunque va uno al que aplaudieron y varios representantes demócratas a los que recomendaban votar. Pero hacen un poco la boca, esto está, ¿por qué? Porque esto en realidad es el enfrentamiento al gran peligro global. El gran peligro global son a Orbán ya nos lo hemos quitado. Estamos todos, todavía no sabemos qué significa magiar y qué es lo que vamos a hacer con ese hombre, porque todavía no sabemos por dónde va a salir. Pero por lo pronto lo han estado aplaudiendo, entre otros, y uno de los que lo ha aplaudido más ha sido Soros, que estaba allí en Barcelona el otro día, al nuevo líder liberal de Hungría, que toda la derecha liberal española, una posición poco airosa, aplaudió enseguida. Es el Partido Popular, porque si el Partido Popular no está en el Viva 25 y no está en el aquelarre barcelonés de Pedro Sánchez,
¿dónde está? Claro. ¿Dónde está? Sí, poniéndole el logotipo a María Corina Machado detrás. Sí. Haciendo como estos groseros que cuando te vas a hacer una foto pues aparecen detrás, ¿no? De las nuevas para salir en la generaciones, foto, yo no ¿no? sé, porque le han cortado un poco. Photo crashers, ¿no? Como Pues ese es el papel de la política internacional del PP. Claro, entonces todo esto es, pero que conste que esto es un teatro que Sánchez lo hace porque sabe que tiene rédito. Y tiene rédito, insisto, tiene rédito porque el rédito que tiene está muy apoyado y muy empujado por un montón de gente que a diario escribe y que publica y que comenta en micrófonos, que escucha a la derecha española, en los que se insiste en que la persona contra la que este tío se presenta como el gran demonio mundial resulta que está chalao, que es un demonio, que está loco y que está perdiendo una guerra que resulta que está ganando. En el otro lado, María Corina Machado. Y era que era otra protagonista del fin de semana, con su propio guión. Allí no estuvo, efectivamente, y con Pedro tampoco. Estuvo en Madrid en un baño de multitudes. Y aquí en esta mesa hay gente que estuvo con María Corina Machado. Luego contaremos cómo y por qué. Lo que pasó nos lo cuenta Marina Neila. Fin de semana intenso el que ha tenido María Corina Machado en nuestro país. Después de reunirse con Feijóo, con Abascal y con diferentes representantes políticos, también recibió la medalla de oro por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y quizá uno de los mejores momentos de este paso de María Corina Machado por nuestro país ha sido la multitudinaria acogida que ha recibido por parte de sus compatriotas venezolanos en la Puerta del Sol de Madrid. Estamos listos para avanzar en una ruta que permita ejercer la soberanía popular a través del voto en Venezuela y a levantar la voz y hacer las maletas porque vamos de vuelta. Para ellos, María Corina Machado representa la esperanza de su país y la posibilidad de volver a sus casas. Que es la esperanza de Venezuela, es la esperanza de nosotros regresar a nuestro país y abrazar a nuestros familiares. María Corina para mí es esperanza, la esperanza que había perdido. Si hay elecciones en Venezuela, pronto regreso a Venezuela. Con ella vamos todos a regresar a Venezuela. En esta última jornada de eventos en Madrid, María Corina Machado ha participado en un desayuno informativo donde ha desgranado algunos pasos a seguir a corto y medio plazo para alcanzar la democracia en Venezuela. Allí ha contado con el apoyo tanto de Núñez Feijóo como del expresidente del Gobierno, Felipe González. La lucha por la libertad no es patrimonio de una ideología, sino de la convicción profunda de en qué consisten los valores de la democracia. Señora Corina ha sido coherente con lo que ha dicho, coherente con lo que hace y coherente con lo que ha sufrido. Una de las novedades que nos deja la visita de María Corina Machado es que ella no se opone a trabajar junto con el gobierno de Delcy Rodríguez si el fin último de esta colaboración es organizar unas elecciones libres en Venezuela. Yo quiero dejar claro para empezar que yo no comparto los mismos valores democráticos que Felipe González, que conste, para empezar. Jamás te habría supuesto semejante cosa. Yo lo siento, estoy muy de acuerdo y le aplaudo que apoye a María Corina Machado y lo celebro y todo, pero yo no, porque tengo años suficientes como para haber vivido el gobierno de Felipe González y a estas alturas no me va a venir este señor a explicarme lo que es la defensa de los valores democráticos. El señor que se cargó la justicia, la independencia del Poder Judicial, con luego apoyo de los que vinieron después que lo han dejado tal cual. Pero que conste, nada más que un poco para empezar. Carlos, ¿tú estuviste allí? Pues fue el único socialista que hizo acto de presencia, porque no hubo ni un solo socialista, ni sanchista, ni no sanchista, ni disidente, ni no disidente, a 100 kilómetros de distancia de ninguno de los eventos en donde participó Corina. Yo estuve el domingo por la tarde en una recepción y he estado esta mañana en ese desayuno, donde Corina Machado ha hilvanado un discurso para mí extremadamente sugestivo, extremadamente coherente, con un enorme aplomo. Ha respondido después, como es costumbre en este tipo de desayunos, a preguntas que le han formulado todo tipo de personas sobre todo tipo de temas económicos, internacionales, militares, jurídicos, constitucionales. Yo diría que con muchísima capacidad de convicción, con lo cual la idea que yo tenía respecto de su capacidad de liderazgo y de su capacidad de seducción se ha confirmado. Ella tiene en estos momentos
lo que llaman los pedantes una hoja de ruta, ¿no? Es decir, una estrategia para encauzar la transición democrática de Venezuela o la normalización política en Venezuela. Creo que tiene también un plan de gobierno respecto de lo que quiere que Venezuela sea en el futuro, con sus enormes riquezas naturales. Creo que tiene también un plan de desarrollo económico para hacer que los venezolanos sean los primeros en beneficiarse de toda esa riqueza. Y creo que tiene por primera vez detrás de sí a un número suficiente y suficientemente influyente de personas como para poderlo materializar, porque todos sabemos, desafortunadamente, que la fractura, las divisiones dentro de la oposición democrática venezolana han sido una de las principales bazas, primero del chavismo y luego del régimen de Nicolás Maduro, para perpetuarse en el poder. Por lo tanto, yo he salido muy favorablemente impresionado de las ideas, del plan y de la capacidad de Corina Machado de llevarlo a término. Tanto es así pues que ahora empiezan a aparecer de todas partes voluntarios para salir en la parte de atrás de la foto. Confío que entre sus cualidades se encuentre la de no fiarse de los aduladores. Hombre, yo creo que es la gran esperanza para Venezuela, para la democratización de verdad de Venezuela, porque en este momento yo soy incapaz de decir en qué estadio se encuentra en Venezuela, porque hay que recordar que todavía hay gran cantidad de presos políticos, etcétera. Por tanto, hacia esa democracia, ¿en qué estadio estamos? Lo desconozco absolutamente en este momento, pero la gran esperanza, sin lugar a duda, es la señora Machado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta otra circunstancia. No ha querido ver al presidente del gobierno, no me extraña absolutamente nada, porque precisamente pidió a España ayuda en un momento en el que su vida corría peligro y no se la prestamos. Porque además, muy probablemente, si el señor Maduro no estuviera en una prisión en Norteamérica, hubiera estado en Barcelona, casi con toda seguridad, invitado por el señor Sánchez. Mira, antes hemos hablado de todos los que critican a Trump, aun teniéndole muchas cosas que agradecer. Corina no ha sido de esos, Le han preguntado su opinión sobre Trump y ha dicho algo así como que nosotros hemos recibido la solidaridad de muchos. Hay un líder en el mundo que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela, y ese es Donald Trump. Y los venezolanos siempre lo recordaremos y lo agradeceremos. Esas son declaraciones de María Corina Machado, a la que todo el mundo alaba, admira y viene a abrazar, y yo el primero, y me parece una lideresa magnífica, y espero que para el futuro de Venezuela sea algún día presidenta de Venezuela, efectivamente, pero al mismo tiempo, las personas que todo el mundo se viene a hacer fotos, hay personas que vienen y te dicen que Donald Trump es una vergüenza para Occidente, y se hacen muchas fotos con María Corina Machado y no escuchan las palabras que María Corina Machado dice sobre Donald Trump. Entonces es importante, y entonces decimos, ¿en qué situación se encuentra? Efectivamente, no, desde luego no está peor que estaba. Y está bastante mejor. Y desde luego tiene, por lo menos, la sensación, y los propios venezolanos tienen la sensación de que hay un horizonte hacia el cual se está caminando, no se sabe exactamente en qué velocidad, pero se sabe. Y se puede hablar de Marco Rubio, se puede hablar de Donald Trump, se puede hablar de la administración de Washington en general, pero se sabe que se va hacia algo que es diferente a lo que había y que los pasos se están dando en esa dirección. Y eso hay que celebrarlo y hay que saber darle a cada uno lo suyo. Pero insisto, en España, la misma prensa que se hace elogios y se derrite con María Corina Machado, muchos de ellos al mismo tiempo te están todo el santo día poniendo a Donald Trump. Para celebrarlo adecuadamente, Montes de Galicia. Ya que estamos y hay que hacer la publicidad, lo ha dejado Borja Montoro el Toro. Por cierto, que cogida la de Morante, madre mía. Acaban de operarle. Está muy grave. ¿Ah, sí? Pero hoy 10 centímetros de coronada en el peor lugar. Sí, no es una cosa. Pero bueno, han operado y está grave, pero en observación. No, le decía que para celebrarlo, Montes de Galicia. El gallego por antonomasia, o sea, además lo han traído tal cual, los espasandín padre e hijo, lo han colocado aquí en la calle Azcona con todos los sabores, los aromas, los colores, que es muy importante en la cocina, con un servicio extraordinario, y luego el material, claro, de primera. El último que me tomé allí fue el corucho, que es una especie de hermano noble del rodaballo. Mire que yo soy poco de pescado, pero qué cosa más buena, por favor. En la calle Azcona 46, la carta gallega, solo quedándole una vuelta, modernizando las presentaciones, las elaboraciones, pero bueno, que sabe usted el pulpo que se está comiendo, que es un pulpo, que es de lo que se... y qué pulpo, por cierto, que es de lo que se trata. Además está en zona anti-Almeida, puedes llegar allí sin que te persiga nadie ni tal.
se puede aparcar en la puerta, está dentro de la almendra del M30, pero ya digo, en zona libre y a disfrutar. Montes de Galicia, no se puede perder. Venga, Publi, y a la vuelta nos vamos a ver a Begoña Gómez. La acusación popular ha pedido 24 años de cárcel para Begoña Gómez por sus 4 delitos. 4. Publi, lo vemos. (23:10), 22:10 en Canarias. Vamos al asunto, Begoña. Todos los días pasan muchas cosas en materia de corrupción, pero bueno, fijémonos hoy en esta historia, luego veremos lo de la Kitchen, que ha sido importante por el testimonio de Luis Bárcenas, pero es que 24 años de cárcel es una barbaridad. Pero claro, tú vas sumando los delitos y tal, y 22, si no me equivoco, para la señora Álvarez y para Barrabés. ¿Cómo se llama el juez de la Kitchen? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el juez de la Kitchen? Esta es una pregunta trampa que me haces para que ¿Quién lo sabe aquí? Pero no me cambies el tema, porque si no, como con la Kitchen porque vamos hablamos después... del caso Begoña, pero el caso Begoña es el caso Bolaños, que se dedica a insultar al juez Peinado, porque todo el mundo sabe cómo se llama el juez Peinado. Ciertamente. Perdón por interrumpir. Pero no tiene nada que ver con la petición de la efectivamente. acusación popular, que ya veremos en lo que queda. 24 años le piden. Sí, señor. Vemos la historia. Gloria Sacristán. Perdón. 4 años de cárcel para Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Piden también que le retiren el pasaporte por riesgo de fuga y que Pedro Sánchez, Félix Bolaños, Iván Redondo o Víctor de Aldama declaren como testigos en el juicio. Las acusaciones lo tienen claro. Creen que hay un cambio radical en la carrera profesional de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Consideran que se aprovechó de su matrimonio con el presidente para codirigir, por ejemplo, una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Recalcan que todo ello se produjo pese a no ser licenciada y sin que aparezca en autos un proceso abierto. Begoña Gómez y trabajadores de la universidad negaron en el juzgado irregularidades en este proceso y aseguran que la mujer de Sánchez no se lucró de la cátedra. Sin embargo, la acusación apunta como indicio una reunión en la Moncloa meses antes de la creación de la cátedra entre Begoña Gómez y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. La acusación popular pide también 22 años de prisión para Cristina Álvarez por ser cooperadora necesaria y 7 para Juan Carlos Barrabés, el socio de la cátedra. El juez Juan Carlos Peinado la procesó la semana pasada y ahora la defensa de Gómez ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción del magistrado. Lo acusa de construir una realidad paralela en la que siempre está detrás el presidente del gobierno y pide la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla. 24 años, ¿eh? ¿De quién no depende la acusación popular? Claro. Sí, no, porque la Fiscalía no está. Estaba contando Miguel Ángel Pérez, si no me equivoco, además hoy, que está maniobrando la Fiscal General del Estado para dejar inválidos los pactos de Aldama con la Fiscalía Anticorrupción. Y por esa vía poder... En fin. Pero bueno, 24 añitos. Vamos a ver, aquí hay una cuestión. Aquí hay un jurista, de verdad, no como además hay, que es Carlos Flores. Pero como has hecho así con la mano derecha, digo, ya me está señalando. No. No como... Los hechos tendrán la cualificación penal que el tribunal decida. Pero los hechos son incontrovertibles. Quiero decir que incluso en el caso de que un tribunal diga nada, no pasa nada, esto no es importante. Joder, ostras. Los hechos hay que demostrarlos y una vez los has demostrado, luego viene la calificación jurídica. Pero ya de entrada resulta bastante chocante que esos hechos interpretados o calificados por la acusación popular para 4 delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero esos mismos hechos, vistos por la Fiscalía, no den lugar a nada. Quiero decir, que podemos discutir sobre los hechos y podemos discutir sobre las calificaciones. A mí me puede parecer que es una cosa, me puede parecer que es otra, me puede parecer que está más probado, me puede parecer que está menos probado, pero esa absoluta disparidad en el número de los delitos que valora la acusación particular y la Fiscalía solo puede responder a un motivo, o que manos limpias
está muy, pero que muy encoñado en este asunto, o que la Fiscalía está haciendo un trabajo de limpieza y de aliño que no estará pagado, Me inclino por la segunda opción, sin descartar la primera, claro. ¿Cómo lo ves? Efectivamente, quiero decir, no vamos a poder esperar nada de la Fiscalía, en este caso no vamos a ver una actuación brillante por parte de la Fiscalía, que se supone que está ahí para defenderme a mí. Perdón, y todo esto con el trasfondo del intento de eliminar la acusación popular. Sí. Con todas las letras. Todo esto con el trasfondo de eliminar la acusación popular. Es decir, niños y niñas, si no hubiese acusación popular, esta señora saldría absolutamente de rositas, porque la única acusación que habría sería la de la Fiscalía, que depende del señor que depende del marido de esta señora. Y punto y final de la historia. A mí me parece especialmente grave no solo esos delitos, sino básicamente la actuación del ministro de Justicia, que ha ido en contra del Estado de Derecho y de la división de poderes. A mí me parece de una gravedad extrema. Eso es, al margen de cuál sea la sentencia, porque el problema es que la sentencia puede ser una, puede ser otra, se jugará, se evaluará, se dictará sentencia. Al margen de que, por supuesto, esto tenga una serie de responsabilidades políticas, porque aquí estábamos hablando de cosas que estamos ya dando por supuesto y que se han eliminado. Una de ellas la has dicho tú antes, que era mentir. Mentir era antes una cosa muy grave para un político. Pero este tipo de negocios, sean o no sean delitos, no son negocios que la mujer de un presidente del gobierno deba hacer, desde el punto de vista político, de pura ética política. Es que hay una diferencia, es que ahora ya hemos elevado el listón, y entonces todo lo que está dentro del ámbito que no abarca el ámbito penal está permitido en política. Y digo, hombre, no. El penal es la última ratio, es para cuando se traspasa una línea que no se debe traspasar. Pero antes hay otras cuantas líneas que son líneas puramente éticas de saneamiento político básico. Y eso es una cosa. Pero eso es en el asunto del juicio. Begoña, tal, ya lo veremos, la señora Begoña Gómez se llama, ¿no? Pero el ministro de Justicia delante de toda España se ha retratado con una actuación que es impresentable. Impresentable, inconcebible para un ministro de Justicia, y encima amparándose. Oiga, yo tengo derecho de opinión. No, señor, usted como Félix Bolaños no lo sé. Como ministro de Justicia, desde luego, no. No, porque entonces es que no hemos entendido qué es esto. Y ahí está. Y por eso he planteado antes, y perdón que he interrumpido, porque me parecía, digo, ¿cómo se llama el juez de Kitchen? Que luego vamos a hablar de Kitchen. Nadie sabe cómo se llama el instructor de Kitchen y nada de no sé qué. Porque aquí el poder, con todo su poder, que es mucho poder, porque manejan un presupuesto descomunal, que es mi dinero, y lo manejan para señalar a un juez que está en el ejercicio de su función. Y el ministro de Justicia participa y pone en duda su labor y lo señala, pero ¿qué ha hecho ese señor más que su trabajo? ¿O es que aquí solamente vale la justicia cuando la justicia aplaude? O sea, aquí todos tienen que actuar como los fiscales, que están al servicio en este sentido. Fíjate que a Bolaños se le llena la boca defendiendo al Poder Judicial y a la independencia de los jueces españoles, solo cuando le atacan los de Junts. Es decir, cada vez que los de Junts entran por el asunto, lógicamente, el asunto que les importa a ellos, que es el de la amnistía, y cómo es que todavía no están amnistiados, y cómo es que todavía no están de vuelta Puigdemont y compañía, es que los jueces españoles están prevaricando, no están aplicando la ley de amnistía. Bolaños se reviste de ministro de Justicia, de Presidencia y de Relaciones con las Cortes, y no le tolero a usted que dude de la ecuanimidad y de la neutralidad y de la apoliticidad de nuestra justicia, etcétera, etcétera. Bueno, al día siguiente, cuando un juez empitona a la mujer de tu jefe, pues entonces empiezas a alargar por esa boca. Es decir, es el enésimo caso de hipocresía o de doble moral de Bolaños. La doble moral, en cualquiera de los casos, es lo habitual. Es decir, tú hablabas del juicio ético y del juicio ético-político y del juicio jurídico. Claro, todo esto depende de quién lo analiza. Si es un caso de la derecha, la izquierda inmediatamente tiene el argumento, bueno, quizás no sea delictivo, pero es inmoral, ¿no? Esto no se puede hacer. Si es un caso de la izquierda, bueno, aquí no hay ningún delito, ya está, punto y final. Si no hay ningún delito, todos contentos. El argumento moral rige para la derecha, pero no rige nunca para la izquierda. Pero es que ya claro, es que hemos llegado a un extremo que dicen, es que aquí no hay ningún delito, vamos a esperar a ver, cuando esté encausado, cuando esté ya no sé, las líneas que han ido, porque aquí se dimite rápidamente, en una situación como esta, presunción de inocencia, bla. Pero es que ahora ya hemos llegado al asunto en el que ya está sentada en el banquillo.
la mujer del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, que hacía lo que hacía porque era la mujer del presidente del gobierno. Que puñetas, yo no he abierto una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, ni he captado fondos para la cátedra, ni a mí ni me atienden en las empresas que han atendido a esa señora. Y porque yo no estoy, gracias a Dios, casado con Pedro Sánchez. Pero es evidente, digo, es que sí, pero es que además a lo que más se parece esto, si ya lo hemos visto, si es que tuvimos a los señores de Urdangarín y los hemos visto sentados en el banquillo y hemos visto al señor Urdangarín, por mucho yerno de su majestad el rey que fuera, ha desfilado y se ha ido a Chirona. Y no pasa nada, si la haces, la pagas, ¿qué se le va a hacer? Pues es a lo que más se parece. Y es evidente, o sea, dices... Si la democracia española ha resistido ver al cuñado del rey pasar por la trena, ya te era digo medallista olímpico y todo, o sea, quiero decir, es que han sido cosas muy importantes. Y no ha pasado nada. Lo que más se parece efectivamente es el caso de Urdangarín, el caso Nos, y lo que más se parece a las cloacas de Leire es lo de la Kitchen, en realidad, porque es lo mismo, es el mismo mecanismo. Y allí había novedad hoy, porque ante ese juez sin nombre que tanto admiración inspira a Borja Montoro, había hablado Luis Bárcenas, que ha dejado noticias muy interesantes, la verdad. Y hay que decir una cosa. Para los periodistas, políticos y tal, y sobre todo para la gente más mayor, así como nosotros, esto es un tema muy interesante, porque claro, como lo vivimos, pero esto pasó hace... Claro, para la gente más joven esto es la prehistoria. En fin, bueno, lo que ha pasado hoy en todo caso ha sido esto. Las declaraciones más esperadas. Llegó el turno de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias. El extesorero del Partido Popular y su esposa han declarado en la Audiencia Nacional en el juicio de la Operación Kitchen como testigos y perjudicados. Bárcenas, condenado en 2018 por la gestión de la Caja B del Partido Popular, ha confirmado que tenía 3 grabaciones, una de ellas con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que las conservaba en un pendrive que le fue sustraído. Yo tenía 3 grabaciones, exclusivamente. 3 grabaciones, una mía propia en la que yo mismo explicaba una serie de cosas relacionadas con la contabilidad extracontable del partido y cómo funcionaba, y luego una grabación muy cortita con el señor Rajoy y una grabación también corta pero un poco más extensa y muy puntual con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas. Su marido le dijo que había grabaciones. Sí. ¿Le dijo dónde estaban esas grabaciones? O no. Ha afirmado además que encargó desde la cárcel destruir todos los audios en los que Mariano Rajoy hablaba de la Caja B del partido. Todo gracias a otro recluso con conocimientos informáticos. Para facilitarle el trabajo, cuenta, se lo dejó escrito todo en una nota. Lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. Le doy las claves de acceso a esa documentación y que yo le daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información. Por este trabajo, el recluso habría cobrado 4.500 euros, según Bárcenas, y el dinero se lo habría entregado el chofer de la familia. Sergio Ríos, quien fuera su chofer y quien realizó el presunto espionaje para el Ministerio del Interior, era un chico para todo, según Bárcenas. Hacía un poco chico para todo. Y tenía acceso permanente a su teléfono móvil. Acceso tenía permanentemente, porque cuando yo utilizaba el vehículo para ir a alguna reunión, pero los teléfonos no me los llevaba a las reuniones, los dejaba en el coche. Mariano Rajoy declarará como testigo este jueves 23 de abril. Pues esto es lo que hay. Pues también es verdad que es el mismo paralelismo. Hacíamos paralelismos antes entre Nos y Begoña y esto y tal. Y efectivamente, esto es la utilización de, una cloaca de fuerzas del Estado para limpiarte la pocería. Circo de 2 pistas, en uno el Partido Popular y en otro el Partido Socialista, en uno Ábalos y compañía, en otro Bárcenas, en uno el que controlaba la cocina del Partido Socialista, el otro el que controlaba la caja fuerte del Partido Popular, y además, por obra y gracia de nuestro Poder Judicial, en simultánea, ¿no? La segunda caja fuerte del Partido Popular, que es porque es lo que ha sido condenado. Es decir, que todos los partidos tienen una caja fuerte y aquí todo el mundo habla de financiaciones y de dónde viene el dinero y que a quién se le pide un crédito, pero aquí los que están encausados y condenados por tener una caja fuerte no sé qué no son los que se señala habitualmente. Y luego lo que sucede es que todo esto dicen, si se empeñan en venderte, dicen, bueno, es que esto es un Partido Popular
que ya no es. Pues dejen ustedes sacar a ese señor a los mítines, porque es que cada mítin que hay sale. Mariano Rajoy sigue mano a mano a la derecha. La pego a Rajoy, Feijóo. la verdad. Además que vamos, no ¿será se para que llevan la a gente no Montoro pierda la y luego afición? ya. Pues no lo entiendo. Porque para precisamente no ha sido el mejor presidente del gobierno, ni muchísimo menos. Rajoy, todo el mal que han hecho a España Zapatero primero y Sánchez después habría sido imposible si Mariano Rajoy Totalmente. Sin lugar a duda. hubiera sido un patriota. Pero tenía todo el poder en su mano. Mayoría absolutísima en el Congreso, mayoría absolutísima en el Senado, todas las comunidades autónomas, la mayoría de los ayuntamientos. Tenía todo. Y prefirió sacrificar a la nación para salvar al sistema. Hablamos del teléfono de Sánchez, pero algo, por algún lado, llegaron a coger a Mariano Rajoy. Estoy convencido. Vamos, hubo una temporada en la que desapareció, se fue a México. Yo siempre recuerdo aquella escapada a México, 15 días, que nadie sabía dónde estaba. Aquí luego volvió y de repente había vuelto. No sé quién le habló al oído, en qué lugar y con qué vestimenta, pero en fin, tuvo la oportunidad de haber modernizado una vez por todas este país en todos los aspectos. Tenía todo el poder y tenía todo el apoyo de la mayor parte. Hubo 11 millones de votos, uno de ellos el mío. Y el mío, efectivamente. Y desperdició precisamente y dilapidó ese activo 15 de las 17 comunidades autónomas. Y después del episodio de Rodríguez Zapatero y del legado que dejó Rodríguez Zapatero y de las ansias de pasar página que sucedieron a Rodríguez Zapatero. Pero a mí me llama mucho la atención el argumento que utiliza, lógicamente, claro, cómo va a utilizar otro argumento el Partido Popular en estos momentos, de que sí, pero eso fue otro Partido Popular. Eso es otro momento de la historia. Hombre, a ver, ese argumento me lo creería si después, cuando vais a hacer vosotros vuestro tablón de hazañas, pues me quitáis los años de Mariano Rajoy y me quitáis todas las alcaldías y todas las comunidades autónomas ganadas y gobernadas durante esa época. Si me dijeses que no hay nadie en la cúpula del Partido Popular, no ya que dirigiese el Partido Popular en aquella época, sino que ni siquiera se afiliase o ascendiese durante aquella época. Pero es que hemos escuchado a Bárcenas mencionando el nombre de una persona a la que él decía que entonces era mi amigo, que se llama Javier Arenas. Sí, que sigue estando ahí. Yo creo que alguna diferencia empieza a haber porque afortunadamente tanto el Partido Popular, por lo menos parece que el programa del Partido Popular como el de Vox y los acuerdos precisamente en Extremadura van en la dirección de bajar los impuestos. Por ejemplo, un asunto... los han impugnado los que se quejan de los acuerdos son el Partido Popular desde Génova. Pero un asunto muy concreto, bajar los impuestos. En este caso, los autonómicos, y en general parece que estamos de acuerdo que los dos partidos defienden la bajada de impuestos. ¿Qué hizo el señor Rajoy, inspirado por Cristóbal Montoro en el primer Consejo de Ministros? Subir los impuestos. Claro. De tal manera... ¿Qué decía el señor Rajoy y el Partido Popular antes de subirnos los impuestos? Que había que bajarlos. Efectivamente, por eso, quiero decir, mintieron. Y desde ese momento perdieron una enorme credibilidad y muy probablemente como consecuencia de esa subida del impuesto del tipo marginal del IRPF, que Cristóbal Montoro sabía de sobra que era una subida ideológica, no era una subida real porque ahí no recauda el impuesto. Lo que les costó muy probablemente son las elecciones en Andalucía, que se produjeron 2 meses después, que perdieron 300.000 votos y que parece que una parte importante de esos votos estaba en personas que estaban al tipo marginal de la renta. De tal manera que desde entonces empezaron a incumplir el programa electoral, no solo en los impuestos, sino también en derogar la memoria histórica, que era lo que estábamos esperando todos ese día, por ejemplo. La ley del aborto. Bueno, para que lo sepa Borja Montoro, Diego de Gea primero, José de la Mata después, los jueces de la Kitchen. Publi, tenemos que hacer la última pausa. Y a la vuelta, hablar de las grandes polémicas, que lo hemos reservado para el final. Lo de la Real Sociedad. Lo de los hinchas, lo de los hinchas de la Real, no es el equipo. No, claro que es el equipo. Y luego lo de la preferencia nacional, en las ayudas sociales, etcétera. O sea, dar a españoles antes que tiene de malo. Bueno, vamos a la publicidad y a la vuelta discutimos esas dos cosas. ...23-33, 22-33 en Canarias... ...y vamos con el asunto del furbo y de la cosa de pitar el himno y no sé qué. Venimos, recuerde usted, de la indignación de la progredumbre, también de la progredumbre del PP...
por el asunto del musulmán el que no vote. Que se montó aquí un lío. Bueno, pues ha pasado la Real Sociedad con su abercha hinchada por Madrid, y la que ha liado. Oiga, en fin, mire, tenemos algunas imágenes, ¿no?, de la final de la Copa. Vamos a ver. Esta ha sido la más salvaje. Estas son 3 furgonetas que llevan a hinchas de la Real Sociedad. Ven una furgoneta en la carretera, que van a la bandera del Atleti, y le hacen la gracieta de ver si le echan de la carretera. Le abrían la puerta, según han contado estos y tal. En fin, una barbaridad. Yo la calificación penal de eso espero que sea grave, porque es delito contra la seguridad del tráfico. Claro, delito sobre... Ya, no es una broma, no es ninguna tontería. Tú vas al volante, esto es una locura, pero pues creo que podéis esperar sentados. También para la sanción al club. Vamos, ¿les escuchamos? Venga, vamos. Estos que cantaban son las bandas de la noveta. ¡Eta! ¡Ay, qué graciosos somos! ¡Qué gracia tenemos en el pueblo! La madre que los parió. Bueno, y durante el himno, que me parece que las imágenes no las hemos podido coger porque tienen derechos, hay que pagar $200.000. Ah, sí, las tenemos. No nos va a cobrar la Casa del Rey ni nada. Ah, pues vamos a ponerlas. Vamos. Su Majestad el Rey Felipe VI, el himno de España, la Cartuja. Unos tarareaban el lololó, otros lo recibían de otra forma. Bueno, pues libertad de expresión, cada uno que entienda lo que tiene que hacer en casos como esto, pero generalmente los emblemas es bueno respetarlos. Juan Carlos Rivero, seguramente eres una persona fantástica, pero como patriota eres una puñetera bola de estiércol. Parece mentira que te paguen una televisión pública. No, por eso. Libertad de expresión. Libertad de expresión. En fin. Bueno, ha hablado la Federación, ¿no? Ha hablado Tebas, el presidente de la Liga. Vamos a ver lo que ha dicho. Por lo menos de mi posición personal y yo creo, la gran mayoría del fútbol, si hay que condenar cuando se pita el himno de cualquier país en cualquier estadio, como ocurrió con el de Egipto, ¿qué más? Ya digo que en tu propio país se pite tu propio himno, ¿no? Hay que, en España, sobre todo lo que ocurrió el sábado, ya lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no es competencia de la Liga, ¿no? Pero yo creo que ahora, con mi entrada como vicepresidente de la Federación, sí que voy a intentar que se ponga alguna medida, o por lo menos iniciar pasos para que esto no vuelva a ocurrir. Oír los himnos con respeto es una norma que tú lees no sé de cuándo, que hay himnos con respeto, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con las circunstancias políticas de ese país y menos ya en tu propio país, como lo del final de la Copa del Rey. No es una libertad de expresión, como dijo tu compañero Juan Carlos Rivero, así que esto no es libertad de expresión. Puta España o gritos como puta Cataluña, insultos de este tipo coreados, sobre todo, como fue el otro día el himno, son denunciados y son sancionados las gradas, los clubes donde se producen esas circunstancias. Tebas, como usted sabe, es la Liga, que aquí no pinta nada porque esto era la Copa, porque ahora todo esto va así con los negocios y esas cosas, ¿no? Bueno, ¿y la Federación ha dicho algo? Hasta donde yo sé, no, pero igual me equivoco porque usted sabe que yo el fútbol lo sigo poco. Pero esto no es fútbol. O sea, yo entiendo que en esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, para mucha gente el opio del pueblo sea intocable, porque lo más importante es el opio, no es el pueblo. Pero esto es una auténtica vergüenza nacional. Entonces, o el mundo del fútbol reacciona, o el mundo del fútbol se convertirá, quiera o no, en cómplice, ya lo es, de la degradación nacional y, por tanto, el enemigo de todo aquel que aspire a que España vuelva a ser algún día un país. Hay reacciones positivas, mire usted por dónde, la del diario Marca, cosa que yo no me esperaba, tengo que decir. Pero bueno, ha dado una ideica y no está mal. Expulsión de un año de la Copa al club cuya afición pite el himno. Bueno, pues a lo mejor es una forma de empezar. Yo, con lo que cobran, les ponía a hacer carreteras, pero vamos,
bueno, a lo mejor es una forma de empezar. Aquí futboleros sois, bueno, Carlos no mucho, ¿no? Pero yo probablemente menos. Solo Borja Montoro, yo probablemente menos que Carlos. A mí lo que me gusta es ver ganar al Real Madrid, coño, eso no significa yo que nada. sea futbolero. Pero es que aquí no vamos a hablar de fútbol, como muy bien has dicho. Exactamente. Aquí no vamos a hablar de fútbol. Claro. Si tuviésemos que discutir sobre si jugó bien o jugó mal, si el penalti estaba bien lanzado, el portero se equivocó, no iríamos a ninguna parte. Pero es que esto no es fútbol. Cuando un equipo homenajea con un tifo gigantesco a uno de sus seguidores asesinado por un skin hace 28 años, y se lo refriega por las narices al otro equipo, eso no es fútbol, eso es otra cosa. Podemos llamarlo politización, podemos llamarlo creación de conciencia de grupo, podemos llamarlo como tú quieras, pero no es deporte, es otra cosa. Y esto se desarrolla en un contexto en el que, en primer lugar, todas las autoridades competentes hacen gala de sus esfuerzos por despolitizar el deporte, Hay banderas que no se pueden llevar en un estadio. Hacen gala de sus esfuerzos por erradicar la violencia y el racismo y el machismo del deporte. Tú no puedes, y me parece muy bien, faltarte con un jugador porque sea negro, o faltarte con una jugadora porque sea mujer, o faltarte con la madre de un árbitro, o faltarte con otro jugador por profesar la religión mahometana. Pero mira, curiosamente resulta que sí que puedes faltarte con la bandera o con el himno que nos representa a todos. Es decir, no puedes meterte con una minoría racial o con una minoría religiosa, pero sí que puedes meterte con la bandera o con el himno o con el rey, en este caso el símbolo, que representa a la totalidad del país. No tiene ningún sentido. Mejor dicho, sí que tiene un sentido, que vivimos en un mundo y en un orden político en el que todo aquello que nos es común es despreciado y todo aquello que nos fragmenta, que nos divide, que es particularismo y no es comunidad, es potenciado. Pero no tiene ningún sentido lógico y políticamente es absolutamente devastador. En primer lugar, es coherente absolutamente con esa simetría que existe en España respecto a cómo se trata precisamente algunos hechos de la derecha por parte de la izquierda y viceversa. La libertad de expresión no puede justificar jamás el insulto. Insulto, la injuria, que puede ser además incluso un delito. Y en este caso es un insulto a la bandera, es un insulto al rey, es un insulto a los españoles y por tanto eso no se puede tolerar y eso tiene que tener consecuencias. Sí, pero claro, es lo que dice José Javier, es que por encima de cualquier cosa está el fútbol. El fútbol es intocable. Entonces que parece que, pero vamos a ver, si no pasa nada, se saca este equipo, tal que el año que viene no juega la Liga, no juega la Copa, no juega humo, y que vayan a jugar al Valle ahí a pegarse pedradas y patadas, no sé cuál. Salen luego todos muy bonitos y tal, al principio de los partidos, dándole la mano a un niño que salen ahí paseando en la deportividad. Yo les habría puesto a los descendientes de los Jiménez Becerril. Por ejemplo. Para que lo llevaran de la mano. Pero en Sevilla era el partido, efectivamente. Efectivamente, en Sevilla. Tenían que haberlo llevado de la mano. A ver, si cantan tanto ETA en la puta calle. Me cago en sus muertos. Pusieron un tifo de esos muy grande con un chaval que fue asesinado por un hincha del Frente Atlético. Le contestaron que por qué no pusieron a ese jugador de la Real que fue asesinado por ETA en su momento. Santa María, creo recordar que se llamaba. Es una sociedad profundamente enferma la vasca, pero la catalana también, ¿eh? O sea, es gente que no está bien. La respuesta es porque jugaban contra el Atlético, que es el equipo, yo lo he leído literalmente, el equipo que asesinó. Yeah. Jugábamos contra los que asesinaron. Creo que ninguno de los 11 jugadores no es que estuviese presente en aquel incidente, sino que ni siquiera había nacido. Bueno, pues entonces la respuesta es, oye, y el homenaje al asesinado por ETA, ese cuando lo hacéis en los entrenamientos, cuando jugáis en casa, ¿no es así? Algo habrá que hacer. Mire, en Francia, cuando empezó con la cosa del amorismo, que empezaba a cantar las personas marronas, por utilizar la terminología gubernamental o paragubernamental, a pitar el himno nacional, llegó un momento en que Sarkozy hizo así estas cosas, estos giros napoleónicos que pega de repente Sarkozy, que le da por ahí, ¿no? Sarkozy, perdón. Macron. Es que son tal para cual. En fin, bueno. Y se anuncian sanciones, porque la verdad es que queda francamente mal que esté la selección francesa jugando allí con su himno
ya visiblemente afectada por el cambio climático, según los ves allí formados, ¿no? Y que los propios hinchas no franceses o franceses de otro origen de la selección francesa te piten el himno francés. Esto es una locura, pero lo de aquí también, lo de aquí también. Y por parte de la corona también es una locura estar allí poniendo la carita. O sea, Sí, esos es que no, hinchas, vete leche. ¿Esos hinchas cómo saben cuál es su selección, la francesa? ¿Perdón? ¿Esos hinchas cómo distinguen cuál es su selección, la francesa? ¿Cómo que cuál es su selección? ¿Que cómo la distinguen? ¿Por qué? ¿Por la camiseta dices? Pero los comentaristas de televisión española son los mismos comentarios. Bueno, no son los mismos, pero es la misma televisión. Y cuando hay un desfile de las Fuerzas Armadas y tal, y aparece el presidente del gobierno, que no es gritarle o pitarle al himno nacional, porque el presidente del gobierno no es un símbolo quitan el volumen, nacional, efectivamente. es un servidor, en teoría, de todos nosotros y tenemos derecho de queja y podemos expresar. Entonces, esto no son maneras, esto no son formas, hay límites a la libertad de expresión. Es la misma cadena. En cambio, la simetría a la y te que yo me ponen refería, además ¿no? los micrófonos bien lejos para que no se pueda escuchar los pitidos. Es que hay gente que se le va la olla. O sea, hay gente que, mira, te torturan, arruinan tu país, te obligan a exiliarte y luego llamas mona a quien ha hecho todas esas cosas. Es que hay gente que tiene muy poco aguante, Claro. Es la simetría a la que yo me refería, justamente. Claro, exactamente. Pero es que el problema verdaderamente es el himno, la bandera. Nuestra nación es nuestra nación. Es también, aunque ellos no lo quieran, es la única nación que tienen estos tíos que salen cantando no sé qué, anoeta, anoeta, eta, eta. Es la nación que tienen ellos, les guste o no les guste. Es su nación, es España. No se les ha enseñado, más bien se les ha enseñado lo contrario, se les ha enseñado a odiarla desde que son pequeños, etcétera y tal. No estoy exculpándolos, porque cada cual es muy libre luego de crecer y de darse cuenta de hasta qué punto se puede estar equivocado. Pero es la nación. Entonces, una nación es una cosa muy seria, porque solamente te das cuenta de lo serio que es una nación el día que te quedas sin ella, que es una cosa a la que vamos andando a pasos agigantados los españoles y nos lo tomamos a broma y lo vamos viendo y la nación va desapareciendo. Con esto pasa como con la policía, o sea, tú puedes ser todo lo antipolicía que tú quieras y tú puedes faltarte con los maderos, todo lo que tú quieras, pero cuando te roban la cartera, lo primero que haces es gritar policía, policía, ¿no? Eso es. Tú puedes ser todo lo nacionalista que tú quieras, pero en el momento en el que te han robado la cartera y has gritado policía, lo segundo que haces es invocar tus derechos constitucionales, tu código penal e irte a un juzgado. Además, si no admites esa nacionalidad, no puedes jugar la Copa al Rey, obviamente. Es una contradicción in terminis. Bueno, es más importante. De entrada, si no admites esa nacionalidad, llamarte la Real Sociedad, yo creo, o igual le pusieron Real Sociedad para distinguirla de la IA, ¿no? Yo la Sociedad Real, no lo sé. Rafael Louzán se llama el presidente de la Federación Española de Fútbol, pues que le quite española del nombre. Es más importante que tus derechos constitucionales. Una puñetera vergüenza. En fin, absolutamente. Mucho más. Último tema de la noche. Importantísimo, lo de la prioridad nacional. Es que es un gran debate. Vamos a ver. Aquí se ha planteado por parte de los medios de comunicación públicos y concertados, la mayoría mediática, como una cuestión de discriminación En realidad no es así. La cuestión es que si tú a alguien que da no le das y a alguien que no da si le das, está discriminando al que ha dado. Claro. Y este es el fondo de la cuestión. Hay muchas formas de hacerlo y gente que lo está haciendo ya. Por ejemplo, creo que es en Suecia. Si llevas más de 3 años recibiendo pagas, te vas del país. Para la población extranjera, claro. Y no recibes ninguna ayuda más. Quiero decir que esto no lo hemos inventado aquí, ¿no? Pero a la izquierda le ha dado un nuevo elemento galvanizador, ¿no? Pedro Sánchez, en la cumbre esta del Soros y compañía, lo dijo el otro día. ¿Vemos a Pedro? Pero yo sí que les digo a la derecha y a la ultraderecha que desde luego el Gobierno de España, si eso lo llevan a leyes autonómicas, por supuesto lo va a recurrir con toda la fuerza del Estado de Derecho para defender los derechos y las libertades de los extremeños y extremeñas. Y eso es precisamente lo que cuestiona este pacto, derechos de ciudadanía. Y por tanto traiciona la historia de la propia Extremadura. Es que no es verdad. Pero bueno, que hay que dar lo mismo, que no sea verdad. Qué raro. Lo dice como si te sorprendiera. Pero su gente se lo creerá. Realmente es una cosa asombrosa. Bueno, Vox y PP
se reafirman en la cuestión, que como usted sabe, es uno de los elementos clave del pacto de gobierno en Extremadura. Escuchemos a José Antonio Fuster. En cuanto al PP, como usted me ha dicho, confiamos en que el pacto de prioridad nacional, y si el PP... Bueno, es que nosotros hemos pactado con el Partido Popular de Extremadura. Algún otro que está intentando dinamitar ese acuerdo, bueno, pues que yo les rogaríamos que no destruyan la posibilidad de una alternativa. El PP de Extremadura está completamente de acuerdo en la prioridad nacional. No así parece ser efectivamente el PP en Madrid. Pero son las cosas del PP que nunca sabes con cuál de las dos P quedarte. Cuando solo hay dos, a veces hay más. En todo caso, en Génova también lo tienen bastante claro por lo que ha dicho Tellado, que ha sido esto. Prioridad nacional. Mira, esto significa que se priman y se bareman criterios como la vinculación con el país, el arraigo, la contribución al país durante años o los criterios económicos. Hablamos de criterios objetivos que demuestran que se tiene una vinculación efectiva y afectiva con el territorio. Por lo tanto, con este acuerdo no hay ningún extranjero que viva aquí legalmente que sea discriminado frente a un español de nacimiento. Y por lo tanto creo que en esos términos se tiene que entender el acuerdo al que hemos alcanzado con Vox. El criterio de prioridad nacional no es eliminatorio, es una cuestión más a tener en cuenta a la hora de conceder ayudas. El desarrollo de la medida ha quedado como defiende el Partido Popular desde hace tiempo. Es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real y la contribución tengan peso a la hora de otorgar viviendas o ayudas estructurales. Eso es lo que nosotros defendemos y eso es lo que nosotros vamos a mantener y a defender en todo este tiempo, ¿no? Es interesante que defiende el Partido Popular desde hace tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque anteayer... Pero bueno, oye, en fin, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, ya sabes, que de todo aquello. Tú hacías la broma con cuál de las dos P's. ¿Cuál de las dos P's? Vamos a ver, el concepto de prioridad nacional tiene solamente dos palabras y creo que Tellado solamente ha conseguido entender una de ellas. Tellado ha entendido correctamente el significado de la palabra prioridad. No significa exclusividad, no significa uno sí y los demás no. Significa que quien tiene prioridad, pues caramba, como en el tráfico, ¿no? Prioridad para vehículos pesados, pues primero el vehículo pesado y luego los demás, ¿no? Unos primero y otros después, si hay. Pero parece que no acaba de entender la idea de nacional, ¿no? Cuando dice lo de nacional no tiene nada que ver con la ciudadanía, con la nacionalidad. El término nacional viene precisamente de eso, de nacionalidad, ¿no? Y la prioridad nacional no sé si se refiere si lo hubieran explicado, a los que pagan impuestos. Es gallego. Simplemente, ¿no? Del PP gallego. Creo que de las dos palabras ha entendido una, espero que con el tiempo acabe de entender la otra. Dicho lo cual, vamos a ver, en este país nadie se sorprende de que le demos prioridad a 2 docenas de sectores en cientos de políticas. Nadie se sorprende de que demos prioridad a los discapacitados a la hora de aparcar. Nadie se sorprende que demos prioridad a las familias numerosas a la hora de elegir colegio. Nadie se sorprende que demos prioridad a los enfermos sobre los sanos a la hora de recibir atención médica. Nadie se sorprende de que demos prioridad a madres solteras sobre otros modelos de familia. Nadie se sorprende que demos prioridad pues, LGTB en determinado tipo de convocatorias públicas. Etcétera. Claro. Etcétera. Bueno, pues de eso de lo que nadie se sorprende, ahora resulta que sí, que ahora nos sorprendemos de que le demos prioridad a los nacionales, a los de aquí, a los ciudadanos. Nuevamente, es el absurdo de pretender mayor respeto, mayor protección a las minorías que a la mayoría, a los colectivos peculiares que al conjunto de los españoles. Y me parece que es de sentido común. De sentido común. A mí lo verdaderamente sorprendente es que se esté hablando de esto como de algo que sea discutible. Quiero decir, que haya tenido que llegar Vox a un gobierno, ya llegó en una ocasión y ya saltaron los gobiernos precisamente porque el Partido Popular no decía lo mismo que estaba diciendo hoy Tellado, etcétera, etcétera. Que tenga que llegar Vox a un gobierno, al de Extremadura, para hacer una serie de pactos de gobierno y que en los pactos de gobierno se refleje que con el dinero de los españoles, con el dinero de que pagan los impuestos de los españoles, lo primero que vamos a hacer va a ser ayudar a los españoles para empezar, lo primero, y vamos a poner ese dinero a disposición de los españoles y todos los servicios del Estado
al servicio primero de los españoles. Luego ya veremos si podemos mantener África entera a nuestra costa, que no sé si nos conviene, si nos gusta o si podemos. Pero lo mínimo es empezar. Y que eso sea noticia es lo que a mí me sorprende. Es absolutamente sorprendente. No me entra en la cabeza que un gobierno en una nación, pero cualquiera, autonómico, nacional o lo que sea, no tenga la prioridad nacional como el punto primero de su acción de gobierno. Das dinero a los ancianos para que vayan al cine, das dinero a los jóvenes para que viajen. ¿Qué problema hay en dar prioridad a los nacionales? Es que además no es cierto que haya dinero para todos, ni siquiera los españoles. El estado de bienestar está clarísimamente en entredicho y lo que hay que reformarlo en profundidad, sobre todo el sistema de pensiones. El sistema público de pensiones en este momento está al borde del colapso. Por tanto, evidentemente habrá que reformar y, entre otras cosas, priorizar. Y en segundo lugar, es que lo que tú tienes que evitar siempre es generar un efecto llamada para la inmigración ilegal, y en este caso estás generando, o se ha generado ya, un efecto claramente llamada. Claro, buscado precisamente para tener nuevos paniaguados a los que nos referíamos inicialmente. Votos. Y gente que no va a tener ni que venir aquí para votar aquí, que eso es lo más divertido. Eso es lo más divertido de todo, efectivamente. Desde Argentina nos van a reorganizar el gobierno de la nación, tengo entendido, la tercera provincia de España. De esto nos ocuparemos en breve, porque va creciendo el número y es una evidencia. Es decir, ahí, al final, la izquierda ganará gracias al voto de la Legión extranjera. Claro. Es una cosa, en fin, que no se las prometan tan fáciles, porque ya empiezan a haber estudios sobre la desagregación del voto por nacionalidades. Aquí, de los que viven aquí. Correcto. Y no, pues estamos hablando de los nietísimos. Claro. Bueno, los nietísimos son los que han votado por Milei en Argentina y los que han cambiado de régimen. Yo preferiría que los nietísimos no votaran. Yo también, la verdad. No, probablemente no, el porcentaje será bajísimo. Será bajísimo, pero aún así. Cuando los buscan es porque ya han estudiado que piensan votar en su mayoría. O sea que a mí, además, es que el voto de los niños me pasa con este tipo de... Claro, estas son las cosas de la defensa de la democracia. Yo lo que salga de unas urnas que se configuran de esta manera, ahora resulta que con otros 3 o 5 millones de personas más que vienen todos de África a sueldo del presidente del gobierno que les pide el voto... Entonces me pasa como me pasa en las elecciones en Vascongadas. Dices, es muy fácil decir, hemos ganado. Coño, has ganado porque has echado a tiros a la mitad de la población. Así gano yo también. Y además, yo creo que habría que pedir asesoramiento a María Corina, precisamente respecto al control de las elecciones, mesa por mesa, la integración, etcétera, porque yo también me temo que puede haber situaciones complicadas. Y precisamente ella lo que consiguió es aclarar exactamente el resultado de las elecciones en Venezuela. Aquí y yo creo que tenemos que hacer aquí exactamente se están una vez más repartiendo ministerios igual que en el año 23. El pufo 6 meses antes para no tener lo que hacer esa noche. Esa noche queda feo hacerlo. Pero es interesante que hayáis pasado insensiblemente de esta cuestión que planteábamos de la prioridad nacional al clientelismo. Hombre, es que está muy porque en realidad... Está el señor Iranzo aquí para algo. Ese es lo que estamos. Es decir, al final, precisamente la prioridad nacional, digamos que es la lógica, por lo que no ha existido es porque se ha privilegiado una forma de clientelismo que consiste en captar voto cautivo sobre la base de gente que viene de fuera y a la que empiezas a darle cosas. Está Internet lleno de vídeos, por cierto, incluso de despachos de reputados abogados, sobre todo reputados, explicando cómo vas a poder cobrar la pensión no contributiva sin necesidad de nada, si eres de Guatemala o de donde sea, como seas de Soria, vas jodido, pero si eres de fuera y tal, está creándose eso, claro, es todo un sistema clientelar. Lo lógico, efectivamente, es, entre otras cosas, romperlo, entre otros buenos motivos, porque desvirtúa la democracia, como dice Borja Montoro, claro. Así es. Estás creando un voto cautivo. Yo es que creo que la democracia más efectiva en la que yo realmente es en aquello en lo que donde tú dedicas el dinero propio, el de tu familia, donde inviertes la educación de tus hijos y donde te lo gastas en el mercado, en lo que tú quieres. No hay nada más democrático que aquello que dice, a mí me gustaría, yo no me meto con lo que le gusta, yo las papelerías me ven entrar y aplauden, pero... Yo no he obligado a nadie que vaya a comprar compases y papeles. Entonces, yo defiendo tanto la libertad económica, no solo porque es un componente imprescindible del concepto global de libertad, sino porque recomiendo una vez más a los televidentes que lean el libro de Hayek, Camino de servidumbre,
que explicaba perfectamente que a través de la intervención, a través del control económico, a través precisamente de los impuestos, de las expropiaciones, de las subvenciones, etcétera, se consigue rápidamente el totalitarismo. Es el camino más rápido y eficiente para el totalitarismo. Y eso es lo que a mí me preocupa enormemente. Último minuto, Carlos Flores. Todo para ti. Yo me he quedado con esa frase, después de haber citado a Hayek, ¿qué voy a hacer yo? Esparza, se queda sin tiempo para ¿Habrá en Aragón también pacto de tema de la prioridad nacional? Habrá pacto en Aragón, habrá pacto en Castilla y si Dios quiere, también habrá pacto en Andalucía. Sí, sí. A pesar de los esfuerzos de todos los medios por explicarnos que Moreno Bonilla tiene la mayoría absoluta al alcance de la mano, la está rozando, la está tocando, la tiene en la yema de los dedos, le va a faltar votos para gobernar en solitario y va a tener que hacer lo mismo pues que va a ser ha hecho una Guardiola. porque... Espero que con mejor voluntad y no, pero se ha rapidez. puesto guardiolísimo Moreno Bonilla esta recta final de campaña. Se ha puesto guardiolísimo. ¿Guardiolísimo de hace 4 meses o guardiolísimo de ahora? No, guardiolísimo de hace 4 meses. Porque Guardiola está la cosa así... le ha cambiado el semblante. La campaña no empieza, pero hoy había... Está como más guapa, ¿verdad? Hoy había una tezanada ahí, le daba una previsión de elecciones generales Tezanos que le daba al 14 puntos de diferencia. Por encima, es alucinante. Bueno, señores, que se quedan con Goles con Parrado, como todas las noches. Recuerde que nos vemos en Sevilla este martes, no, el que viene, a las 8 de la tarde con el Club de Amigos, con Manuel Gavira, con Javier Cortés, con Julio Ariza. Entonces lo vamos contando. Ahora, Goles con Parrado. Es para aprender de fútbol. Juan, vamos a escucharlo tú y yo porque no tengo mucho interés yo tampoco, para que no vamos a engañar.